Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, hijos del SEO, a una masterclass de Big SEO. De nuevo, estamos en las jornadas abiertas de Big SEO, en las que durante 3 días os vamos a enseñar todo lo que necesitáis saber del mundo profesional del SEO. En la lección de hoy lo que vamos a hacer es enseñaros una de las mejores estrategias, de hecho la más importante que tenéis que hacer siempre que os enfrentéis a un proyecto SEO, que es cómo hacer una auditoría SEO. Pero vamos a hablar de una auditoría SEO profesional y, como he dicho antes, permitidme que me saque un poco el sombrero y os diga que las auditorías que hace Big SEO son las mejores auditorías que hay en el mercado. Lo sabemos porque nos lo han dicho clientes, nos lo han dicho trabajadores, nos lo han dicho todo el mundo que ha venido aquí y ha visto las auditorías que hacemos. Han dicho, caray, esto es canela fina. Y no nos vamos a quedar nada. Os lo vamos a enseñar todo hoy. De hecho, vamos a hacer un trabajo potente de condensación de contenido, porque explicar todo lo que os vamos a explicar en una única masterclass es complicado. Pero vamos a esforzarnos en ello. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es una auditoría SEO, Romuald? Una auditoría SEO, como os he dicho, es el primer paso que hay que hacer a la hora de enfrentar un proyecto SEO y se trata de conocer todos los pormenores del proyecto. Y cuando hablo de los pormenores estoy hablando tanto de lo que es la plataforma en sí, lo que sería la web a nivel técnico, pero también tienes que conocer muchos otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, el buyer persona, como puede ser el negocio del cliente, como puede ser incluso la competencia del cliente. Y la auditoría va más allá. No es únicamente saber qué es una auditoría y cómo ejecutarla, sino saber interpretar los datos de esa auditoría, de ese análisis técnico. Porque luego, y este es el paso final de una auditoría, con esos datos lo que tienes que hacer no es tan solo presentarlos y explicarlos, sino también crear una estrategia que te permita enfocar y encarar bien el proyecto desde el inicio. Y como en este tema hay a veces bastante desconocimiento, y vamos a dejar algo muy claro. La cámara. Este es el tiempo real, que es el tiene delay. Sí, no te preocupes, está bien la cámara. Wow, vale. Vamos a dejar algo muy claro, porque nos lo dicen muchas veces, ¿vale? Y tenemos que aprovechar la oportunidad para decir que no es una auditoría SEO, ¿de acuerdo? Las siguientes cosas no son una auditoría SEO. Por ejemplo, y no me cansaré de decirlo, de hecho es algo que repito bastante en el podcast, descargar el informe de errores de SEMrush, Href o Sistrix no es una auditoría SEO, ¿vale? Corregir las mejoras que te sugiere Yoast tampoco es una auditoría SEO, que es algo que veo mucho decir, sí, yo hago SEO. ¿Por qué? Porque tienes Yoast. En WordPress no, eso no es una auditoría, ¿vale? De hecho, no es ni hacer SEO. Llámese Yoast o RankMath, ¿vale? Y hacer una revisión de titles y meta-descriptions, que es como la capa más superficial y de las cosas menos relevantes, pero más fáciles de hacer a nivel de SEO, tampoco es una auditoría, ¿vale? O sea, no, el SEO quizá mal que nos pese, porque sería mucho más sencillo, pero no gira alrededor de titles o meta-descriptions, ¿vale? Una auditoría SEO es algo que se hace mucho más en profundidad, ¿vale? De hecho, diría que hay una gran parte de las auditorías que se ofrecen dentro del mundo profesional del SEO que se basan básicamente en esto, en descargar el informe de errores de SEMrush o de Sistrix y decir, mira, esto es todo lo que está mal, le quito el logo de Sistrix, pongo el de mi empresa y fuera, ¿no? Eso dista muchísimo de una auditoría correctamente hecha. Estoy flipando, hay 2.300 personas conectadas para aprender cómo hacer una auditoría SEO. Brutal. Nos están viendo bien, ¿no? Todo correcto. Lo digo porque a mí se me ha congelado el chat, pero es que sigue entrando gente y es lo que tiene. Estamos reventando la plataforma. ¿Por qué o cuáles son los objetivos de hacer una auditoría SEO? Importante. Como hemos dicho, lo más importante, empezamos a trabajar un proyecto de SEO. Entonces tenemos que tener una fotografía completa de la situación actual del proyecto, ¿vale? También es importante para conocer en profundidad el proyecto y su modelo de negocio. Esto parece una obviedad, pero quizá no todos los proyectos son así tan básicos, a lo mejor como un e-commerce de productos para mascotas, para perros. Pues ese proyecto quizás es muy fácil de entender, pero hay otros que son mucho más complejos, ¿vale? Y no solo eso, sino su modelo de negocio, de decir, bueno, un e-commerce que gana dinero vendiendo productos, vale, pero ¿cuál es el margen? ¿Cuáles son los productos que más margen dejan? ¿Cuáles son los mercados? ¿Dónde vende más? Hay mucho conocimiento detrás del modelo de negocio y de un proyecto, con lo cual, en el proceso de hacer la auditoría, y esto os lo digo en primera persona, se aprende muchísimo sobre el sector, sobre la actividad del cliente, sobre la competencia, etcétera, ¿vale? O sea, nos da conocimiento muy profundo que necesitamos a la hora de poder trabajar un proyecto y de hablar con el cliente.
nos permite, obviamente, y es el objetivo, definir la mejor estrategia SEO posible para ese proyecto, ¿vale? Mientras estamos haciendo la auditoría aprendemos tanto y detectamos tanto sobre el proyecto, que es lo que nos hace posible luego implementar una estrategia que simplemente sea mejor que la de la competencia, que es de lo que se trata. Hacer la mejor estrategia SEO posible para superar a los competidores, ¿vale? Y la estrategia SEO se desglosa en las tareas que se llevarán a cabo y sus prioridades. Súper importante, que de hecho ayer hablábamos de ello, Romuald, priorizar en un proyecto, ¿no? O sea, es algo súper relevante. Y por último, que esto ya está más de parte del cliente, ayudar a entender mejor su proyecto, el cliente, y su competencia a nivel online. Obviamente el cliente pues conoce su sector, etcétera, pero es muchas veces diferente lo que el cliente sabe de su proyecto que lo que le vamos a explicar. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes pues tienen un conocimiento más offline, conocen más el sector tradicional y entonces nosotros venimos a apoyarle en un área que probablemente nos está contratando porque no conoce, ¿no? Y una auditoría SEO, como explicaremos a continuación, es una oportunidad genial de formar a un cliente. ¿Lo estáis viendo? O sea, no quiero que se me duerma nadie de estas 2.807 personas que nos está viendo ahora. ¿Os estáis dando cuenta de lo que os estamos diciendo? ¿Cuáles son los objetivos de una auditoría? No es únicamente auditar el proyecto. Fíjate todo lo que tienes que hacer dentro de una auditoría, ¿vale? Además de la fotografía completa del proyecto en sí, que ahora vamos a entrar en profundidad en esto, todo lo demás que conlleva. Conocer el modelo de negocio, conocer el buyer persona, hacer la mejor estrategia SEO posible. Sí, es un objetivo de la auditoría. Os lo he dicho antes, en la auditoría tenemos que ser capaces de hacer que un proyecto se encare bien desde el principio. Establecer tareas y prioridades, dificilísimo, porque en un proyecto nuevo vas a poder hacer 1000 cosas a nivel de SEO. Pero es muy difícil y muy importante establecer cuáles tienen que ser las primeras en base al negocio del cliente. Por eso tienes que conocer el negocio del cliente. Además, no únicamente tienes que conocer el negocio del cliente, sino te tienes que conocer todo su sector. ¿Cuáles son sus principales competidores? ¿Qué tienen sus competidores? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Cómo adquieren tráfico? ¿Dónde podemos quitarles tráfico a la competencia para darlos a nuestro cliente? Todo esto forma parte de la auditoría. ¿Cómo va a ser un extracto de errores en Sixtrix? ¿Lo entendéis? Y por supuesto, lo que os he dicho, todo este conocimiento no únicamente os tiene que servir a vosotros, sino que lo tenéis que dar al cliente de forma que lo entienda y tenéis que conseguir que esto ocurra porque es lo que va a hacer que el cliente vaya de la mano con vosotros. Si no hacéis todo este trabajo desde el inicio, lo vais a tener mucho más complicado. Seguimos con la parte de formar al cliente. ¿Cómo que formar al cliente? Como decía, obviamente el cliente va a conocer sobre su sector, sobre su negocio, pero a veces, lamentablemente, el desconocimiento sobre SEO es muy grande. Y no solo eso, sino que encima hay malos aprendizajes. Es decir, hay muchas cosas bastante extendidas, mal que me pese, sobre el SEO que no son verdad, ¿no? Pensar que el SEO es hacer link building, pensar que, como decíamos antes, el SEO es corregir 4 errores que te pone Yoast o los errores que pone SEMrush. Entonces hay poner post en un blog, súper Exacto. típico también. Vamos a hacer SEO, ¿qué vamos a publicar en el blog? Espérate, vamos a ver si publicamos en el blog o no, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un trabajo muy importante y es una muy buena oportunidad, ahora que vamos a empezar a trabajar con un proyecto, con una auditoría SEO, aprovecharla para formar a un cliente desde un inicio y dejar claras una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Atención, ¿eh? Bases para empezar a trabajar. Cosas que le tienes que explicar a un cliente para no tener problemas en un futuro. Y aquí, de verdad, te estamos haciendo un favor. Sí. Porque hay un recopilatorio. Esto vale mucho la pena, ¿eh? Hay un recopilatorio aquí de un montón de discusiones o cosas que si no dejas claras te van a traer un montón de problemas con el proyecto, ¿vale? Así que vamos a intentar interiorizarlas, no solo porque se las tengamos que explicar en un momento dado a un cliente con el que vayamos a trabajar, sino porque también es algo que tenemos que tener claro nosotros en primera instancia, ¿vale? Esto que os estamos compartiendo aquí es el fruto de cientos y cientos de análisis que hemos hecho, de trabajar con cientos de clientes. Todo esto que os estamos diciendo, que os vamos a decir ahora, es muy relevante, así que tomáoslo en serio, ¿vale? Lo primero, y algo que hay que enseñar a los clientes desde el inicio, es que las acciones de SEO tienen resultados a medio-largo plazo.
Se tiene que acabar el hecho de decir, en un mes vas a tener esto, en 2 meses vas a tener esto. No funciona así Google, ni su modelo de negocio, ¿vale? Aquí os lo pone bien claro. Para tener resultados ahora, lo que hay que hacer es utilizar ads, tenéis que hacer anuncios. Y si un cliente necesita de esto, vosotros se lo tenéis que decir. Oye, mira, podemos crear una estrategia que combine ads en un inicio, SEO desde el principio para después ir adquiriendo, bla, bla. Lo que tú quieras. Pero al cliente le tiene que quedar claro que el SEO da resultados a medio, largo plazo. También hay que tener en cuenta que este medio-largo plazo, si un proyecto empieza desde cero, hay que tener claro que es que nos vamos, perdón, nos vamos a un poco más de plazo, ¿vale? O sea, el medio-largo plazo en el SEO es importante que el cliente lo interiorice porque va a tener que tener paciencia, ¿vale? Y si el cliente acaba de lanzar la web, un poco más de paciencia, porque si una web empieza de cero, no tiene histórico, no tiene nada de autoridad, Google no sabe nada de ti, pues va a tener que pasar más tiempo, ¿vale? Entonces, ¿pueden las acciones de SEO dar resultados en corto plazo? Sí, pero tiene que ser un proyecto grande, que honestamente no todos los días se trabaja con un proyecto grande, o sea, y más si estás empezando, será raro que llegue a tus manos un proyecto así grande. Y, o sea, mejor dicho, o en sectores que tienen poca competencia. Si tú estás en un sector así como muy poco competido, puede ser que a la que empieces a implementar acciones veas resultados, ¿vale? Pero en un sector con una competencia estándar, que es alta, de normal la competencia, y con un proyecto que tiene una marca que no es muy conocida o que no es un proyecto muy grande, con mucha relevancia, digamos, vas a tener que esperar medio-largo plazo para ver resultados. ¿Cuánto es el medio-largo plazo? Que ya veo que nos están preguntando en el chat. Como veremos a continuación, no se pueden dar fechas exactas, pero hablamos de medio-largo plazo, 6 meses, 1 año, etc. Yo tengo una respuesta a esto. Albert, que es la pregunta que nos ha preguntado. ¿Cuántos meses sería ese medio-largo plazo? Esto lo vas a saber cuando tengas hecha la auditoría. Como se está contando aquí, Javi, es muy diferente trabajar en un proyecto en el cual tienes pocas herramientas para hacer tu trabajo, como puede ser un proyecto nuevo o en un sector muy competido o una web que nunca se ha trabajado, a, por ejemplo, si a nosotros nos viene un e-commerce que tiene 10.000 referencias, que lleva años ahí, estoy convencido de que somos capaces, en muchos casos, de darle resultados rápidamente porque tenemos mucho material en el que trabajar. Tenemos muchas URLs, tenemos muchos productos, se pueden hacer cosas. Entonces, ¿cuándo sabes esto, Albert? No hay una respuesta buena para todos, aunque podamos decir a partir de 6 meses y demás, pero realmente esto lo sabes cuando haces la auditoría. Por eso se hacen las auditorías, para después poder priorizar las tareas. Por eso os decía, de todas las tareas que se pueden hacer, una vez has hecho la auditoría y te conoces tu proyecto, te conoces la competencia, te conoces el sector, tienes el histórico de todo lo que se ha hecho, ahí es cuando priorizas las tareas que le van a dar resultados a corto plazo al cliente. Pero antes es imposible. Y en muchos casos, una vez hecha la auditoría, también es imposible tener resultados a corto plazo. Por lo tanto, de entrada que sepáis que el SEO es un proyecto que se tiene que hacer de medio a largo plazo y la velocidad en la cual podremos conseguir cosas no la podemos saber hasta que tengamos hecha la auditoría. Y aún así pueden ser aproximados, pero jamás os aventuréis a decirle a un cliente te voy a conseguir esto en 1 mes o 2 meses, porque no tienes ni idea, porque no depende únicamente de ti, depende de Google y además depende de la competencia, ¿ok? Así que estos 2 primeros puntos importantísimos. Primero, que nos creáis, que los interioricéis y que después se los deis al cliente, a ver que el cliente lo interiorice. Además, como está diciendo Romuald, obviamente si es un trabajo a medio o largo plazo, no se trata de hacer SEO 1 o 2 meses, ¿vale? Que esto también se han dado casos donde clientes te dicen, vale, entonces puedo trabajar el SEO 1 mes y luego tener resultados. A ver, amigo, si fuese tan fácil, ¿por qué no está todo el mundo posicionado? No, es un trabajo también largo plazo. Igual que los resultados. Hay que estar trabajando SEO constantemente. No significa que, obviamente, cuando empieces a trabajar un proyecto vas a hacer las acciones como más prioritarias, que pueden tener más impacto y demás, pero luego, incluso después de implementar una auditoría, que lo vamos a ver luego, siempre van a venir más propuestas de mejoras para seguir escalando, para seguir creciendo. Entonces, ¿puedes trabajar solo 6 meses SEO y olvidarte? Sí, es algo que puedes llegar a hacer. Pero ¿por qué lo vas a hacer si es un canal rentable y que te está dando retorno? Mejor seguir apostando por él para que siga escalando, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo que no se puede hacer
es trabajar un mes o 2 meses el SEO, porque ya veréis que el trabajo que vamos a presentar a nivel de auditoría es que es imposible implementarlo en tan poco tiempo. Y además, si hemos hecho un buen trabajo de auditoría, como la que vamos a ver después, si hemos propuesto una buena estrategia de SEO para el proyecto, no es algo que se puede cambiar cada mes, ¿vale? Y lo digo porque hay muchos clientes como muy intranquilos que siempre quieren cambiar de rumbo, siempre tienen una prioridad nueva para poner por delante. Hay que tener en cuenta que el SEO requiere constancia, con lo cual es encontrar bien la dirección, es decir, hacer una buena auditoría para saber la mejor estrategia y luego empujar y empujar y empujar y trabajar muchos meses en la misma dirección, ¿vale? La estrategia SEO de un proyecto no puede cambiar cada mes. Qué importante es esto y qué poco se dice. Esta frase también es muy importante que os la grabéis a fuego. Bueno, todo lo que estamos diciendo en esta página es muy importante, pero lo de que la estrategia SEO no se cambia cada mes es un típico error de SEO novato, o SEO que empieza, o de SEO autónomo freelance que quiere tener contento a su cliente y que el cliente le pide una cosa y venga, vamos a por esto, luego, y os lo digo yo que en un principio me ocurrió, ¿vale? Lo que hay que hacer es tener claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo importante, qué es lo correcto en este proyecto, en este sector, y adelante, y creer en ello. Y si hacéis un buen trabajo, con el tiempo llegarán los resultados. Y cuando lleguen los resultados, ahí nos podemos plantear el hecho de ampliar o volver a hacer otras cosas. Pero la estrategia SEO no se cambia cada mes. Esto tiene que ser vuestro dogma. Uh-huh. Y por último, que por cierto quiero anotar que somos casi 3.000 personas y la plataforma está reventando. El chat no va, o sea, no es que nosotros lo hayamos desactivado, está congelado. No sé ni cómo Albert ha conseguido colar el mensaje de cuántos meses. Es el único mensaje nuevo que hemos visto, Albert. No sabemos qué está pasando, pero al menos estamos pudiendo dar la masterclass, que es lo más importante, ¿vale? Esto es así, ¿no? Lo digo porque a nosotros no nos llega ningún tipo de feedback. Espero que nos estén escuchando. Sí, yo he abierto como el mensaje de... O sea, he abierto el mensaje, no. He abierto el enlace como de visitante. Y nos ven. Y estamos nosotros y los slides, que es lo más importante. Vale, ahora mismo no tenemos chat. Bueno, mira, han entrado 2 mensajes. Pone gracias, Romu, por esas palabras y Matías ha enviado un punto. Están entrando. Tío, es que casi 3.000 personas. Está reventando la plataforma. ¡Es una locura! La clase la estamos dando, que es lo que importa. Venga, sigamos. La última, que es muy importante. Y no, y ahora vamos a desarrollar esta idea, ¿eh? Pero y no en negrita. No podemos hacer previsiones de resultados en el SEO, por mucho que nos las pidan los clientes. Esto, el que haya ya hecho un poquito de SEO, haya tenido clientes y demás, lo sabe. Todos los clientes antes de empezar a trabajar te dicen, ¿y cuándo voy a tener resultados? Y en el tercer mes tal, y en el cuarto, ¿y cuándo estaré primero? ¿Y cuántas ventas voy a conseguir? Lo siento, porque es muy impopular. Sería mucho más fácil vender SEO diciéndole al cliente los resultados que va a tener, pero te los estarías inventando, ¿vale? En el SEO no podemos hacer previsiones de resultados, por mucho que nos las pidan los clientes antes de contratarnos. Esto, lamentablemente, que lo digamos no significa que es algo que esté pasando en el sector del SEO, pero sí que es importante que es algo que se acabe, porque no le hace bien al sector. Inventarse resultados, conversiones, proyecciones, etcétera, etcétera, es algo que se puede hacer en otros canales, como en el de los ads, ¿vale? Porque tú tienes una inversión, un coste por clic, son números con los que puedes hacer cálculos para hacer previsiones, que en cualquier caso son previsiones, no significa que vaya a suceder, pero es que en el SEO, lo siento, pero no se puede, ¿vale? Mucha gente hoy en día vende SEO así todavía. Pues y eso no debería pasar. Eso es una red flag. Es decir, si estáis hablando con alguna agencia, con algún freelance y os hace una proyección de las visitas que vais a conseguir con su trabajo, yo de esa persona ya no me fío. Lo siento, pero es así. No hay nadie que os pueda asegurar resultados en el mundo del SEO. Uh-huh. El SEO, por definición, requiere paciencia. Y es importante porque es algo que mucha gente no tiene, ¿vale? Entonces, eres una persona con paciencia, te podrás dedicar al SEO. El SEO requiere paciencia, pero con una buena estrategia, bien implementada, puedes conseguir que sea el mayor canal de captación y el más rentable. Siempre que haya demanda, evidentemente, pero en un proyecto, como la mayoría, que tenga demanda, y esto pasa en muchísimos proyectos que al principio te contratan porque pues precisamente no tienen tráfico, no tienen conversiones de SEO y es un canal que quieren impulsar. Con una buena estrategia, lo que hemos dicho antes, y siguiendo ese camino a rajatabla y trabajando, se puede conseguir que el SEO sea el canal más rentable. ¿Por qué? Porque el SEO, por definición, es evergreen. ¿Eso qué significa? Que todos los meses hay búsquedas, todos los meses hay tráfico y hay conversiones. Y no te haces esclavo de los clics de pago.
¿no? Si no lo sabéis, Google Ads, cómo funciona, es que un usuario hace una búsqueda y tú pagas para salir en ese resultado. Un clic en Google Ads en 2023 puede valer 1 euro, 2 euros, 6 euros. Eso es el clic. Luego a la conversión, si tú no necesitas 10 usuarios, es decir, de cada 10 usuarios consigues un lead o un cliente, significa que te estás gastando 60, 80, 100 euros, 200 euros por cada cliente, ¿no? El coste por adquisición, que se llama. La parte buena que tiene el SEO es que consigues un flujo de tráfico y de clientes que no tienes que estar pagando constantemente por cada visita, ¿vale? Entonces, al inicio del proyecto, pues es como desagradecido. ¿Por qué? No consigues resultados. Pero a largo plazo construyes algo que acaba siendo un patrimonio para el proyecto. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos a nivel de SEO, y hemos tenido muchos en el podcast, por ejemplo, consiguen la mayor parte de su tráfico y sus conversiones de forma orgánica, y eso está al alcance de muy pocos. ¿Por qué? Por la competencia y porque hay que hacer un buen trabajo que lleva muchos meses. Entonces, la recompensa es muy, muy grande. Sí, la gente empieza a ver el valor del SEO cuando está haciendo ads y ve lo que le cuesta pagar el Sí. tráfico, por ejemplo, conseguir 1000 visitas en ads, lo que le cuesta, y que a lo mejor con tráfico SEO cada mes está consiguiendo 200.000 visitas. Ahí se da cuenta de, hostia, esto es como si estuviera invirtiendo 150.000 euros al mes en anuncios, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido en el podcast a PC Componentes, hemos tenido en el podcast a Factorial, hemos tenido a Incapto. Son proyectos de éxito que están liderando sus sectores y en todos los podcasts nos han dicho ¿qué canal de captación es el que mejor os funciona? ¿Cuál está? Cuando les hemos preguntado esto, SEO desde el primer día. ¿Es casualidad que estos proyectos sean tan grandes y estén liderando sus sectores y hayan trabajado bien el SEO o tengan equipos de SEO, etcétera? No, no es casualidad. Es que forma parte de que un proyecto crezca y sea sostenible a lo largo de los años. Proyectos que se basan únicamente en inversión en ads, en el largo plazo, lo tienen complicado. ¿Por qué? Porque pasan cosas como las que han venido pasando en los últimos años, que es que a día de hoy un clic en ads vale 4 o 5 veces más que en 2018. Venga, ¿vale? sigamos con la auditoría porque si no, esto vamos a estar 3 horas aquí. Aquí un ejemplo de un proyecto, ¿vale? Qué bonito esto, qué bonito. Es un proyecto real y viene a ejemplificar, ¿vale? De lo que estábamos hablando. Esto es el índice de visibilidad de Sistrix. Estaría mucho mejor enseñar el de Analytics, pero obviamente pues es confidencial y en cambio pues Sistrix lo puede acceder cualquier persona que pague la plataforma, ¿no? Entonces, al inicio del proyecto veis que se hace la auditoría SEO. Obviamente la auditoría SEO tú solo estás analizando, con lo cual en el proyecto no hay impacto, ¿vale? Y luego salen varios meses de implementación de mejoras sin ningún tipo de resultados, ¿vale? Que esto es bastante desagradecido. Es más, incluso hay una pequeña caída del tráfico mientras se están implementando las mejoras, que es como, joder, qué frustrante. Tú imagínate en este momento, si no has hecho el trabajo del que hemos hablado antes, de formar al cliente, de educarle para que sepa cómo funciona el SEO. ¿Y qué pasa a partir del mes 6 o así aproximadamente, si no me equivoco? Que obviamente se sigue trabajando, porque durante todos estos meses se hace trabajo de SEO, y de repente el tráfico empieza a crecer y se multiplica por 4, ¿vale? Multiplicar por 4 el tráfico de un proyecto es una barbaridad, ¿vale? Obviamente aquí el proyecto viene de tener poquito tráfico y cuanto más poco tráfico tienes, menos cuesta crecer, pero es todo un hito, ¿vale? En los siguientes meses el tráfico se multiplica por 2, ¿vale? Por 2 respecto al por 4, que en verdad es un por 8 respecto al inicio del proyecto, ¿vale? Dices, hostia, qué guay, está todo yendo bien, medallita, el cliente está vendiendo un montón, qué buena inversión, tal. Y luego vienen otros tantos meses, otros 6, si no me equivoco, donde se sigue trabajando y el proyecto se queda estancado, porque el SEO es así, ¿vale? Difícil de entender, sí, difícil de explicar también, pero el SEO funciona así y estás haciendo un trabajo excelente desde el primer día y has tenido meses sin resultados, luego meses con unos resultados excelentes y luego el proyecto es como que se vuelve a estancar. Y esto ya creo que hacia el final es como después de 2 años de trabajo, o sea, para que luego digan que el SEO se trabaja un mes, llega un día en que el tráfico se multiplica por 3 otra vez, o lo que sería desde el inicio un por 24, y se dispara absolutamente y el proyecto pues se hincha a vender, aumenta la facturación, duplican el equipo y bueno. Y qué contento estoy con el SEO ahora, y ¿verdad? todo es un éxito, ¿no? Claro, esto desde fuera, y alguien que no esté muy familiarizado con el SEO, es difícil de explicar, ¿vale? Y si seguimos, pues aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en este proyecto si después de 3 meses el cliente dice, hostia, esto del SEO es una mierda, no sirve para nada, no veo resultados? Pues
se hubiese perdido un potencial de crecimiento y de captación increíble, que lo que viene a reforzar esto es la idea de que en el SEO hace falta tener paciencia. Paciencia y una buena estrategia de SEO, porque si la estrategia de SEO hubiese sido una mierda, el proyecto hubiese sido Tampoco plano llega, sí. 10 años si quieres, ¿no? Lo que le pasará a este cliente, si hubiera dejado de trabajar después de 3 meses, es que otro cliente se habría quedado ese pastel orgánico que en Bueno, este caso se ha igual- quedado él. Sí, claro, exacto. Bien, seguimos. Y como estaba diciendo, el tráfico SEO nunca crece de forma lineal. No os esperéis que por muy bien que trabajéis un proyecto, incluso cuando empieza a crecer, que el crecimiento vaya a ser totalmente recto, ¿vale? Esto no funciona así. El tráfico, aunque crezca, siempre fluctúa. Lo importante es que en el largo plazo, entre todas las etapas, en este caso en estos 2 años, hayamos acabado multiplicando el tráfico por 24, ¿vale? Entonces la tendencia ha sido positiva y eso es lo que importa, ¿vale? Y no solo el tráfico, sino las conversiones, que al final es el objetivo del tráfico. Hablamos siempre del tráfico, porque el tráfico es un medio a conseguir conversiones. Si es un e-commerce ventas, si es una web de servicios serán leads, sea cual sea la conversión que tenga el proyecto, pero que es lo que impacta en dinero en negocio, ¿vale? Entonces, que nos lo siguen preguntando por aquí en el chat, ¿algún mensaje más que ha conseguido llegar? Que nos decía John, hay clientes que te piden previsiones de ROI, ¿cómo haríamos eso? Pues mira, John, no podemos garantizar cuándo llegarán los resultados ni cómo de grandes serán, ¿vale? Sería un despropósito a este cliente haberle dicho, sí, en 2 años vas a tener un por 24. No, porque no se puede saber. Lo siento, pero es así. Lo único que sí debemos garantizar es la calidad de nuestra estrategia SEO y que vamos a trabajar en el proyecto del cliente como si fuese nuestro. O sea, nosotros podemos garantizar que tenemos conocimiento de SEO, que vamos a presentar una estrategia de SEO que va a ser brutal, que va a ser la mejor del sector y que vamos a empujar el proyecto como si fuese nuestro. El resto, pues lo dirá Google, lo que haga también la competencia, evidentemente. Si de repente viene una pandemia, te va a cambiar todo, ¿vale? Hay un montón de cosas que no puedes controlar, más allá del trabajo que tú haces, que tienes que procurar que sea excelente, en parte viendo masterclass como esta. Muy bien. Seguimos. Y ahora sí, creo que Vamos. va tocando. Vamos al meollo. Vamos. Hay con- 2.931 personas hambrientas aquí de Yo ver realmente ya no sé cuánta gente hay porque esto como va petando todo el Ya. rato, quizá hay más, ¿no? de cómo hacer una auditoría. Ahora sí, vamos con más temas sobre auditoría. ¿Cuándo debíamos hacer una auditoría SEO? Y eso es importante, ¿vale? Una auditoría SEO es necesaria cuando el cliente ya tiene una web y va a seguir trabajando con esa web, que a priori en la mayoría de los casos estaréis pensando, ¿vale? Pero tengo aquí 2 excepciones. Hay una excepción que es cuando el cliente aún no tiene web, que esto, cuando estás, por ejemplo, trabajando de freelance con proyectos pequeños, hay muchas tiendas que a lo mejor te contratan, oye, que quiero hacer SEO, quiero tener una web para vender más, ¿vale? A este tipo de cliente que aún no tiene una web, lo que tienes que hacer es un poco diferente, ¿vale? De lo que te vamos a explicar. Tienes que acompañarle en el desarrollo de esta web, porque lo más normal es que no la hagas tú. Normalmente, si eres SEO, no haces desarrollo de webs, aunque hay gente por ahí que sí que hace las dos cosas, pero a priori son profesiones diferentes, ¿vale? Entonces, tienes que acompañarle en el desarrollo de esta web y darle directrices, ¿no? De cómo debe construirla bien desde el inicio, porque así es como se deberían hacer todas las webs, aunque muchas veces pasa al revés. Es como hago una web, es una mierda, no posiciona y luego contrato un SEO. Ojalá siempre se hiciese desde el principio, ¿no? Y la auditoría SEO que vas a hacer va a ser, digamos, esa web cuando esté acabada antes de publicarla, ¿vale? Pero esta es una excepción de cuando el cliente no tiene web, pues obviamente no hay nada que auditar, ¿vale? Y la siguiente excepción es cuando el cliente... Pasamos ahí. Cuando el cliente ya tiene web, pero la quiere cambiar, ¿vale? ¿Qué sentido tendría auditar una web que va a dejar de existir el mes que viene, ¿no? Cuando el cliente ya tiene web, pero va a reemplazarla por una nueva, que esto es un momento de contratación típico en el SEO, ¿vale? Y por eso está en la presentación, para que tengáis cuenta que muchas veces os van a contratar cuando el cliente quiere cambiar la web. ¿Por qué? Porque está como empezando el año, ¿no? Se está apuntando al gimnasio. Es como empieza el año, voy a empezar a hacer las cosas bien. Tengo una web que es una mierda, pues voy a hacer una nueva y voy a hacer SEO, ¿no? Entonces, como este es un momento típico de contratación, es un poco parecido al anterior. No tiene sentido que destines tiempo en auditar una web que se va a cambiar por una nueva. Entonces, de nuevo, acompañas al desarrollador de la web nueva con buenas prácticas para intentar que todo esté bien hecho antes de publicarse, auditas esa web y cuando esté terminada, haces una migración SEO, que es un tema en el que nos vamos a meter ahora porque tiene mucha tela, ¿vale? Pero entonces, aquí la idea es no meterle foco a la web vieja, sino a la que se va a publicar, ¿vale? Aquí voy a hacer yo una puntualización. A la hora de hacer una migración, y como os dice Javi, no vamos a entrar en ello ahora,
pero sí que es importante conocer el proyecto antiguo para poder hacer las redirecciones de forma correcta, para aprovechar cualquier cosa óptima que pudiera tener la anterior versión de la web y demás. Bien. Y ahora sí, la auditoría SEO paso a paso. Preparaos para lo que se os viene. Sí. De hecho, lo pone aquí. Atención a lo que se viene, porque te vamos a explicar literalmente cómo trabajamos con un proyecto en Big SEO. O sea, en Big SEO nos contrata un cliente, empezamos a trabajar en el cliente. Esto es el paso a paso de lo que hacemos. Paso número 1. Reunión de kickoff, que es la nomenclatura que se le da a la reunión de arrancar el proyecto. Hay que tener cuando ya está todo el presupuesto cerrado, bla, 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 vale, empezamos a trabajar. ¿Qué hacemos en esta reunión? Inflar al cliente a preguntas, ¿vale? Sacarle toda la información posible del proyecto, ¿vale? Conocer el proyecto en profundidad, entender el modelo de negocio, el buyer persona, conocer el histórico de si han trabajado a nivel de SEO. Muchas veces dirán, no he hecho nada. Entonces, esta conversación pues se acaba más rápido, pero muchas veces sí, he trabajado con otra agencia, he trabajado con un freelance, no dio resultados, hicimos link building, hicimos posts en el blog, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante esto de conocer el histórico, porque ya no únicamente a lo mejor hay cosas que están bien hechas, sino os podéis encontrar cosas que se han hecho mal. Y esto es importante y esta información muchas veces únicamente la tiene el cliente. Exacto. Y evidentemente necesario para hacer el trabajo solicitar accesos a Google Search Console y a Google Analytics. Ahora, en los proyectos de ahora, Google Analytics 4, pero si tienen acceso al Universal para tener todo el histórico también, ¿vale? Y en algunos casos, que no va a ser siempre, solicitar accesos de la web y del servidor, ¿vale? No, ¿por qué no va a ser siempre? Porque muchas veces, dependiendo del proyecto, no vas a poder tocar la web directamente o los accesos son como confidenciales, no te los van a dar, etcétera. A veces hay proyectos pequeños en WordPress que sí que te lo comparten y puedes incluso tú hacer algunos cambios, pero conforme más grande es el proyecto, más raro es que te dejen tocar la web directamente, ¿vale? Y a partir de aquí, con todo este conocimiento que le hemos extraído al cliente, es cuando tenemos que empezar a currar, ¿vale? Como dice aquí, literalmente nos metemos en la cueva durante 3 semanas en Big SEO para trabajar en la auditoría, ¿no? O sea, reunión con el cliente, absorber todo el conocimiento, accesos a las herramientas para poder hacer nuestro trabajo y entramos directamente a la cueva, en la oscuridad, a trabajar durante 3 semanas. Primera parte, y esto ya es trabajo entregable que le vamos a dar al cliente, de la auditoría SEO. Análisis del tráfico. Hace falta contexto, ¿vale? Esto pues serán más datos o menos dependiendo del histórico que tenga el proyecto. Un proyecto que tenga 3 meses pues tendrá menos histórico que uno que tenga 10 años, ¿vale? Entonces, en el análisis del tráfico, ¿qué tenemos que ver? La evolución histórica del tráfico orgánico, ¿vale? El tráfico total también lo podríamos ver, pero nosotros vamos a trabajar con el orgánico. Comparativa de tráfico orgánico del año actual respecto al año anterior, ¿vale? Year over year, que se le llama. ¿Por qué? Para entender en qué punto está el tráfico orgánico a día de hoy. ¿Y por qué contra el año anterior? Porque en el SEO, y esto es algo que también aprovecho la ocasión para desmitificar, en el SEO no se puede comparar el tráfico contra el mes anterior. ¿Por qué? Porque si tú tienes un e-commerce de gafas de sol y comparas el tráfico de septiembre contra el de agosto, ¿no? O si tú tienes una tienda de juguetes y comparas el tráfico después de la Navidad contra la Navidad, siempre vas a ir mal. O sea, es que los sectores, todos tienen estacionalidad, ¿vale? Y para poder comparar los periodos teniendo en cuenta la estacionalidad, siempre tienes que hacer año actual contra año -1. Es decir, este año contra el anterior. Y así podrás ver si esta Navidad respecto al anterior, el proyecto está creciendo o está decreciendo, ¿vale? Entonces eso te da contexto sobre cuál es la situación actual del proyecto. Y lo mismo que acabas de hacer con el tráfico orgánico, lo tienes que hacer con las conversiones. ¿Por qué? Porque el tráfico no siempre se traduce en conversiones. Quizá el proyecto está decreciendo en tráfico, pero las conversiones se mantienen, o viceversa, ¿vale? Pueden pasar 1000 cosas. Y por último, del tráfico que está recibiendo el proyecto, pues analizar de qué keywords está viniendo, ¿no? Qué keywords están posicionadas y qué páginas están captando este tráfico orgánico. Si es que existe, que a lo mejor te metes aquí y el proyecto pues no está ni teniendo tráfico, ni teniendo keywords posicionadas y casi que todo parte de cero y la parte del análisis pues la haces bastante rápido, digamos. Voy a hacer un inciso aquí en los puntos 2 y 3, no, 3 y 4, porque hay mucha gente que en esto se equivoca. Es muy importante el hecho de que la gente entienda la importancia de que el tráfico te traiga conversiones. Muchas veces hemos visto proyectos en los cuales nos venían, por ejemplo, de otra agencia, clientes que han venido aquí diciendo, es que mira, es que el tráfico está subiendo, pero yo cada vez estoy facturando menos.
El hecho de tener más tráfico no significa que le estés haciendo un buen SEO al cliente. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos en los cuales han posicionado a ese cliente por palabras clave que tienen mucho tráfico, pero que no aportaban nada al negocio del cliente. Entonces, esta correlación entre tráfico y conversión es importantísimo. De hecho, si baja el tráfico y aumenta las conversiones, no es el escenario perfecto, pero está significando que estás haciendo un trabajo en el cual estás atacando a las palabras que realmente le generan negocio al cliente. ¿De acuerdo? Así que tened presente que siempre que más tráfico no significa que el proyecto esté mejorando, sino sencillamente significa que tiene más tráfico. Ahora, si hay un paralelismo entre tráfico y conversión, entonces significa que vamos bien, ¿no? Por eso es tan importante que estos datos los tengáis cruzados y los tengáis presentes desde el primer día y no únicamente en base a los meses anteriores, como decía Javi, sino también es muy importante la estacionalidad. Os diría que en el 99,9% de los sectores. Es que me da igual que me digas tú, pues yo que sé, un periódico que siempre tiene que tener tráfico, que siempre tiene que tener noticias. Sí, lo que tú quieras. Pero ya verás tú, cuando haya la Champions League, cuando haya los sorteos de Navidad, cómo van a tener unos picos de tráfico tremendos que van a estar trabajando meses antes para conseguir posicionarse ahí, ¿no? Entonces, la estacionalidad es algo que tienes que tener en cuenta siempre cuando enfoques un proyecto SEO. Y, por ejemplo, antes que comentábamos proyectos que te llegan de otra empresa, otra agencia, otro freelance, y que llevan a lo mejor un año trabajando post en el blog, como si con eso fuesen a vender más, pues te encuentras con proyectos que el tráfico está creciendo, pero que no venden nada o menos de lo que vendían el año anterior. ¿Por qué? Porque están captando tráfico informacional. Ay, qué bien cómo sube la gráfica del tráfico. Bueno, la de las conversiones, ¿qué? Que es la que importa, ¿no? De hecho, hay un comentario en el chat de Leonardo y dice, ¿y en qué consiste estas mejoras? ¿Aumentar el número de contenido en un blog? No, Leonardo, no. Justamente esto es lo que te vamos a explicar hoy. Hacer esas mejoras no significa aumentar el número de contenido en un blog, ni mucho menos. Hostia, espero que te explote la cabeza con esta clase, tío. Sigamos. Y de nuevo, ya lo he dicho antes, pero disculpa porque solo estén entrando algunos mensajes en el chat, pero es que está reventando la plataforma. Hay 3.700 personas. ¡Qué locura! Ha vuelto a subir de golpe. Entonces, leemos, creo que 1 de cada 100 mensajes. Pero bueno, por lo pronto, yo tengo aquí la clase abierta como en otro enlace. Los slides se ven, nos estáis escuchando, entonces sería un placer leeros, pero al menos estamos dando la clase, que es lo que importa. Olga dice que hay cortes. Bueno, si hay que recargue la página, pero de nuevo, pensad que si alguien está teniendo problemas para ver esto, mañana lo tendréis en el correo, ¿de acuerdo? Sigamos. Punto 3. Análisis de la demanda. Bien. Venimos de punto 1, reunión con el cliente para tener toda la info. Punto 2, tenemos el tema de entender el punto en el que está el proyecto a nivel de tráfico y de conversiones. Punto 3, hacemos análisis de la demanda. ¿En qué consiste el análisis de la demanda? Hacer un keyword research transaccional, ¿vale? Y os he puesto aquí un pequeño ejemplo debajo. Digo pequeño ejemplo porque esto es un proyecto real que llevamos en Big SEO, que es una web que hacen terapia online, ¿no? Psicólogos online. Y estáis viendo unas pocas keywords. Pero como pone abajo, en realidad el keyword research transaccional completo de este proyecto tiene 600 keywords, ¿vale? Con lo cual es un trabajazo, ¿vale? Como veis, os explico muy brevemente, ¿vale? Un keyword research, nosotros lo presentamos de una forma que creo que es bastante top, ¿vale? En el que ponemos primera columna, la keyword que busca el usuario, segunda columna, la media mensual de búsquedas y luego el desglose de donde sale esta media, ¿no? Que es de enero a diciembre, precisamente la estacionalidad de la que hablábamos. ¿Veis cómo varía la demanda dependiendo de la keyword? Esto es estacionalidad. Si os fijáis en la primera keyword, en abril hay 14.800 búsquedas y en agosto hay 3.600. O sea, imaginaos cuánto varía la demanda, ¿vale? Esto es la estacionalidad de la que hablábamos. Y así, pues, aparte de estas 10 o las que sea que hay aquí, pues 600 keywords más en las que analizamos todas y cada una de las keywords transaccionales de un sector para tenerlas en un documento con su estacionalidad y lo que nos va a permitir avanzar con el proyecto porque es importantísimo saber cuál es la demanda y qué están buscando los usuarios que quieres atraer a tu web y a los que les quieres vender algo. O sea, es imprescindible, ¿vale? Transaccional, ¿qué significa? Que tienen una intención de compra o de contratación, ¿vale? Es el primer foco que tenemos que poner en el proyecto. Cuando empezamos a trabajar en un proyecto a nivel de SEO,
tenemos que enfocarnos en keywords transaccionales porque son las que van a impactar en ventas, ¿vale? No tenemos que enfocarnos precisamente, que lo hablábamos antes, en keyword informacional, porque la keyword informacional va a tener tráfico pero no conversiones. Para este proyecto de Big SEO, la keyword informacional, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué es la ansiedad? ¿Vale? Con ¿qué es la ansiedad? Muy probablemente no vas a generar conversiones. ¿Es una keyword que te interesa más a largo plazo para trabajar, para atraer gente a tu web, para hacer marca, etcétera? Sí, sí. O sea, no hay ningún problema con hacer una estrategia para captar tráfico informacional, pero eso es una segunda instancia. Lo más importante es que la persona que hoy está buscando hacer terapia online, por ejemplo, en este proyecto, acabe en tu web y la conviertas en cliente, ¿vale? Entonces, fundamental. Análisis de keywords transaccional. No te puedes dejar ni una sola keyword, tiene que ser lo más completo posible y no tienes que mezclar keywords, tienen que ser solo transaccionales, ¿vale? Esto es fundamental. Además, tendrás que hacer uno para cada mercado del proyecto. Esto es un ejemplo de un keyword research de un cliente de Big SEO que solo vende en España. Por ende, solo hay un idioma, ¿vale? Pero vamos a suponer que este proyecto, si vendiese en España y en Francia, habría 2 keyword research transaccionales. Uno para España en español y uno para Francia en francés, ¿vale? Entonces, súper importante tener esto en cuenta. Y tracking de keywords transaccionales. Tracking de keywords, lo que haces es, cuando ya tienes el keyword research acabado, en una herramienta, que hay varias, esto lo hacen muchas herramientas de SEO, lo que haces es analizar en qué posición estás en cada una de las keywords. ¿Y por qué lo haces ahora y no cuando estás empezando a trabajar el proyecto? Para saber el punto cero. Esto es una muy buena forma de saber el impacto que estás teniendo en el proyecto. Acabas el keyword research y con estas 600 keywords te vas a una plataforma y las empiezas a traquear. Y así que sabes que antes de hacer nada a nivel de SEO, porque aquí aún no hemos hecho ningún cambio en la web, sabes de qué punto partes. Y si tú, en un proyecto, cuando ya has hecho la auditoría, estás empezando a trabajar, empiezas a ver que las keywords van hacia arriba, pues quizá no te están trayendo tráfico, porque de una posición 60 a una posición 15 no vas a recibir ninguna visita, pero al menos sabes que las keywords están avanzando en la dirección correcta, que es hacia arriba, ¿vale? Y que en algún momento se meterán en primera página. Entonces, esto ayuda muchísimo a tener conocimiento de cómo evoluciona el proyecto, a poder reportar resultados a cliente y ayuda un montón también a conseguir esa paciencia por parte del cliente. Decir, mira, en el tráfico aún no se está notando, pero estas 600 keywords que queremos posicionar, antes estaban en posición 50 y ahora están en segunda página, con lo cual ahora falta meterse en primera página y es una muy buena forma de decir, vamos bien, vamos a la dirección correcta, ¿vale? Análisis de la competencia. Sí, esto tiene que ver con lo que os comentaba antes, que no únicamente tenéis que conocer el proyecto del cliente, sino todo el sector del cliente. El hecho de tener el conocimiento de qué es lo que tiene el cliente ahora mismo, de qué palabras clave, por ejemplo, de las que hemos encontrado, ellos están posicionando y captando tráfico con ellas, toda esta información os va a permitir después plantear una estrategia y especialmente priorizar mejor, ¿no? En el análisis de la competencia lo que haremos es detectar los competidores orgánicos, analizaremos su tráfico y palabras clave posicionadas que tengan todos los competidores. Cuanto más sepamos de esto, mejor. O sea, no hay nada más satisfactorio que conseguir quitarle clientes a la competencia para dársela a tu cliente. Es que esto es maravilloso. Y también analizaremos la autoridad de los competidores. En la autoridad lo que hacemos es, hay diferentes herramientas, cada herramienta tiene sus propias vanity metrics, pero al final es ver realmente qué otras páginas están enlazando a los competidores, qué cantidad de contenido tiene, qué contenidos son los que les atraen mayor cantidad de tráfico, ¿no? Mirar la autoridad de la web en general, pero también de las páginas más principales, es decir, tener una buena radiografía de todos los puntos fuertes y los puntos débiles de la competencia, porque eso luego nos puede permitir conseguir quick wins en ese proyecto, ¿no? Lo que os decía, que realmente no sabes qué le puedes aportar al cliente hasta que haces una auditoría. Este es uno de los puntos en los cuales te permite, por ejemplo, saber si un cliente te dice, pues a mí me interesa esta palabra clave en particular, y luego ves que la competencia lo tiene muy bien trabajado, a lo mejor no es algo en lo que tengas que destinarle toda la fuerza SEO desde un inicio, ¿no? Entonces, tener este conocimiento importantísimo para poder después priorizar acciones, más allá de lo que sería la arquitectura. También tenéis que tener en cuenta que si hay otra gente, otros proyectos haciendo SEO en el sector, pues ver lo que han estado haciendo, qué resultados les ha dado, es súper útil. No tanto porque lo vayas a copiar, sino porque lo vas a mejorar, ¿vale? Y que el hecho de que
ponga la competencia, o sea, que hablemos de la competencia online es importante porque no siempre la competencia online es la misma que offline. Y esto os va a pasar con muchos clientes que cuando hacéis esta reunión de kickoff de la que hablábamos antes, os van a venir a decir, sí, mis competidores son este y este. Y luego, después de este análisis, le vas a decir, no, tu competencia no es esta. O sea, la competencia que tú conoces, a lo mejor porque llevan mucho años en el sector, o porque vas a ferias de tu sector y los ves ahí, o porque son los que más venden fuera de Internet, muchas veces no es tu competencia online, ¿no? Y es otro de los puntos en los que tienes que educar al cliente, decir, vale, sí, quizá este otro competidor fuera de Internet vende mucho, pero dentro de Internet tu competencia SEO es esta. ¿Por qué? Porque las keywords transaccionales que hemos visto que tienen más demanda son los que están mejor posicionados, ¿vale? Entonces, esto normalmente lleva a discusiones con el cliente, pero son datos. O sea, mira, aquí están los datos y hace parte de educar al cliente y de que no estén todo el rato fijándose en un competidor que a nivel online no es fuerte y queriendo copiar cosas que nunca van a funcionar, ¿vale? Porque esto pasa mucho. A veces el que es más grande fuera de Internet no trabaja tan bien la parte online porque quizá cree que no lo necesita, entonces no tienes que estar replicando a gente que no está haciendo ningún esfuerzo a nivel de SEO. Esto ¿vale? Los clientes os lo van a pedir más de una vez y más de 5. El hecho de decir, mira, mi competencia es esta, yo quiero una web como la que tiene esta empresa de aquí. Y luego analizas la web de la competencia que te está diciendo él y es una basura. Y dices, ¿cómo vamos a hacer una web como esta que no están trabajando nada bien, ¿no? Lo que os decía Javi, muchas veces la competencia en el mundo físico y en el mundo online no tiene correlación. Arquitectura SEO. De esto hemos hablado varias veces y aquí precisamente lo ordenamos para que veáis en qué momento lo hacemos en un proyecto de SEO. Cuando ya conocemos la demanda y conocemos cómo están trabajando los competidores, lo que hacemos es proponer una arquitectura SEO nueva al cliente. ¿Nueva por qué? Porque muy probablemente la que ellos ya tienen no es óptima. Habrá muchas oportunidades que no se están trabajando y esas son nuevas páginas que tendrás que crear, o quizá algunas páginas que se están trabajando no están optimizadas por las keywords correctas y tienes que hacer modificaciones, ¿vale? Entonces, lo que haces es revisar qué es la arquitectura SEO del cliente, o sea, cuál es la arquitectura SEO del cliente en este momento y tú haces una propuesta de una arquitectura SEO mejorada, que es la mejor que consideras para poder captar todas las keywords transaccionales del sector, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacemos como un árbol donde aparecen todos los niveles de navegación, ¿no? De home, categorías, subcategorías, páginas de producto, de servicio, dependiendo si el cliente vende producto o ofrece servicios. Y ponemos en cada una de las páginas las keywords que se tienen que captar desde esa página, por las que se tienen que optimizar, y la propuesta de URL. Y esto lo hacemos como en un documento donde se ven todos los niveles y luego aparte, pero bueno, esto ya como extra, nosotros también nos gusta como pintar un árbol, el típico árbol de arquitectura que sonará, ¿no? Desde la home y que van saliendo todas las ramificaciones, porque es como una forma mucho más visual de poder ver una arquitectura y entenderla, ¿vale? Y siguiente, que esto es algo que casi nadie hace en el sector, ¿vale? Es algo que hacemos en Vixeo, pero de lo que conozco en el sector casi nadie lo está haciendo. Hacemos también mockups para cada tipología de página. ¿Por qué casi nadie lo hace en el sector? Porque se escapa un poco de lo que es el SEO, ¿no? Y te metes un poco en experiencia de usuario, etcétera, pero es muy, muy útil no solo decirle al cliente, vale, este es el árbol de páginas que quiero en la web, sino cada tipología de páginas, es decir, las categorías, las subcategorías y las páginas de producto o de servicio, quiero que sean de esta forma. Como hemos analizado la competencia, sabemos los que le funcionan, sabemos de SEO, tenemos experiencia en el sector del cliente porque somos buenísimos, etcétera, etcétera, pues también le vamos a decir al cliente, oye, esta página de categoría, me gustaría que tuviese estos bloques, que sea de esta forma y que al final tenga unas facts y que, etcétera, etcétera. Eso es un mockup. Un mockup no tiene diseño. Es como un dibujito con líneas. Sí, conceptual. Nada de diseño, ¿eh? Esto que os estamos diciendo es casi magia. Porque, escuchadme, realmente sí que se escapa de lo que sería el scope de un SEO, pero que sepáis que en nuestra experiencia esto tiene un impacto importante en el SEO. Aquí en Vixeo ya hemos hecho bastantes masterclasses en las que os hemos explicado qué es una arquitectura SEO transaccional, pero también os hemos explicado diferentes tipologías de página, como pueden ser las TSRs, como pueden ser pues las TSGs, ¿no? Páginas que están pensadas para responder mejor a la intención de búsqueda del usuario. Si consigues responder mejor a la intención de búsqueda del usuario, vas a conseguir mejores resultados en Google. Entonces, esta propuesta de valor que le hacemos a nuestros clientes
es algo que, como os dice Javi, muy poca gente hace y que si empezáis a hacer vosotros, bueno, primero os hace falta bastante experiencia a la hora de cómo tiene que ser cada uno de esos mockups, porque cada página requiere de que entiendas la intención de búsqueda del usuario y qué es lo que el usuario necesita ver en cada momento. Pero si tenéis ese conocimiento, estaréis ayudando mucho al cliente. Fijaos que en esta auditoría estamos ya en un punto en el cual no únicamente estamos analizando, sino estamos extrayendo conclusiones para crear una arquitectura SEO transaccional que mejore al cliente. Y este es uno de los primeros pasos y es como se encaran bien los proyectos. Y es muchas veces en los que el cliente que empieza a trabajar con nosotros dice, joder, madre mía, la importancia que tiene el SEO ahora mismo. El hecho de ser capaces de hacer muy bien ese estudio de palabras clave, que evidentemente no podemos explicarlo aquí, porque hacer un estudio de palabras clave, ¿cuántas horas son en el máster? Que son 11 lecciones, 15 lecciones, yo qué sé, una locura, igual, ¿vale? no sé. O sea, tiene un trabajo tremendo, pero cuando haces bien ese trabajo, encima sabes cómo crear una buena arquitectura, clusterizas bien y le haces mockups, el cliente lo nota, el proyecto lo nota, ¿vale? O sea que esto que os estamos transmitiendo ahora es importantísimo, importantísimo. Si os dedicáis al SEO, este es un punto de diferenciación con toda vuestra competencia. Este slide es, de hecho, es que todos los slides que estamos enseñando son muy importantes, tío. Muy bien, sigamos. Sí, la parte esta de mockups quizá no es como para hacer desde el día 1, pero os hemos dicho que os vamos a explicar cómo trabajamos nosotros, así que pues lo hemos añadido, aunque quizá estamos complicando la presentación, pero para aportar lo máximo posible, ¿vale? Seguimos con la auditoría técnica, ¿vale? Hasta ahora, pues hemos visto muchas cosas que hacemos dentro de la fase 1 de Big SEO, ¿no? De la auditoría, pero dentro de la propia auditoría hay una parte que es la más técnica, donde se hace toda la revisión punto por punto de todos los factores que afectan al posicionamiento SEO. ¿Vale? Somos 4.156 personas. Esto está reventando todo el rato, no se lee el chat. Qué locura. Pero bueno, la gente nos está escuchando, que es lo que importa. Qué locura, ¿vale? Muy bien. Entonces, a partir de aquí vemos la parte técnica de la auditoría, ¿vale? Que seguramente es lo que estáis más acostumbrados a ver o que entendéis por auditoría, aunque también seguramente os sorprenderá todo lo que revisamos en la parte técnica del proyecto y que sepáis que cada uno de los puntos que vienen a continuación, que son los que revisamos en Big SEO cuando un proyecto de SEO llega a nuestras manos, tiene en la presentación la explicación de qué es ese punto, porque como decíamos, tienes que educar al cliente y no puedes esperar que a lo mejor un cliente sepa lo que es un canonical, ¿vale? Tendrás que explicárselo. Y no solo lo explicamos cuando la presentamos, sino aparece en la auditoría, ¿vale? Para cuando el cliente tenga que digerir todo esto que le estamos explicando o lo vea la semana siguiente, pueda hacer un recordatorio de cada parte, ¿vale? Entonces, cada uno de estos puntos que vienen a continuación tienen explicación de por qué es importante, la propia revisión técnica, ¿no? Digamos, del punto y las directrices de cómo mejorar lo que está mal, si es que está mal, ¿vale? Que te puedes encontrar. Es poco común, pero te puedes encontrar que algunas de las cosas que vamos a ver a continuación, el cliente las tenga bien. Entonces ahí no hay directrices de mejora. Simplemente la revisión pone check, está correcto, mira, una cosa menos. Empezamos con la parte on-page, ¿vale? SEO on-page, SEO off-page, seguramente es algo que ya habéis escuchado. Al final, SEO on-page es todo lo que depende de ti, que está en tu propia web, dentro de la web con la que estás trabajando. SEO off-page son como los factores externos, como hemos hablado con el tema del link building, de la autoridad, ¿no? Todo lo que está fuera de tu web. Entonces, el SEO se divide en estas dos partes. Empieza la auditoría técnica con todo el análisis del on-page, ¿vale? Primero de todo, URLs, con todo lo que comprende, ¿no? Que estén optimizadas al nivel de keyword, que sean amigables, que tengan menos de tantos caracteres, etcétera. Todo lo que comprende las URLs. Siguiente punto, enlazado interno, con todos estos subpuntos que tenéis aquí. Pero ¿vale? que la gente entienda la profundidad de esto. Sí, Cuando sí. decimos URLs, es conocer todas las URLs que tiene el proyecto, absolutamente todas. Las indexadas, las no indexadas, todas. Tenemos que ser capaces de extraer ese listado, ¿no? Y a partir de aquí, procesarlo y claro. analizarlo. Podemos estar hablando de miles, decenas de miles, cientos de miles de URLs. Dependiendo del proyecto, claro. O sea, quizá al inicio, si trabajáis con proyectos quizá un poco más pequeños, pues os encontráis con proyectos de 100, 50 URLs, pero hay e-commerce que evidentemente tienen cientos de miles, ¿vale? Entonces, es tener el listado y luego hacer las revisiones a nivel de SEO, como decía, pues eso, que
los caracteres que no sean extraños, que sean legibles, que sean amigables, que contengan la keyword, etcétera, etcétera, etcétera. Haces todas las revisiones y luego le das al cliente las directrices de mejora, ¿vale? El enlazado interno. O sea que cuando os hemos dicho que 3 meses, hay 3 semanas en la cueva, Sí, sí. es cierto, ¿eh? Esto acaba de empezar. Estamos empezando. Estaba pensando que tenemos que ir ligeros porque vienen muchos puntos. No importa, tío, esta es una masterclass, pues aquí hasta que haga falta. Y de aquí difiere también lo que os decíamos al principio, de que esto no es únicamente apretar un botón y que una herramienta te diga, estos son los errores SEO. No, esto es extraer todo el material posible de una web, procesarlo y sacar conclusiones. Sigamos. Enlazado interno, súper importante a nivel de SEO, ¿vale? Entonces, revisión específica del enlazado interno de la home, de las categorías y subcategorías, de las páginas de producto o servicio, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el proyecto, y del blog. Esto lo vamos a ver en los siguientes puntos también, este listado de revisar específicamente home, categoría, subcategoría y página de producto y blog. ¿Por qué? Porque normalmente en la mayoría de proyectos estas son las páginas que van a atraer tráfico orgánico, ¿vale? Entonces, en el enlazado interno, evidentemente, vas a revisar todos los enlaces de la web, como pone aquí, si dan errores, si hay redirecciones. Lo típico del enlazado interno se va a revisar, pero estas páginas, como siempre son las que captan el tráfico orgánico, son las que les tienes que poner especial foco y ver hacia dónde enlaza la web, o sea, la home, perdón, si enlaza a las páginas, a las categorías más importantes y que atraen más clientes, a los productos más importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Las categorías si enlazan bien a las subcategorías, las páginas de producto si a su vez tienen enlazado interno entre los propios productos relacionados que tienen más demandas, si el blog apoya bien a la arquitectura con enlazado interno. Entonces es una revisión de las páginas más importantes para darle directrices al cliente de cómo mejorar el enlazado interno. Y que sepáis que siempre hay excepciones. O sea, lo que estamos aquí haciendo es generalizar. Pero, por ejemplo, hay proyectos que a lo mejor con las páginas de etiquetas pueden ser un 30% del tráfico de ese proyecto, ¿no? Entonces, siempre es, como os hemos dicho, como ya hemos hecho una reunión con el cliente, como ya conocemos el proyecto, como ya lo estamos analizando todo esto luego se adapta en base al proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? En sectores de recetas, por ejemplo, también. Pero en general, en la mayoría de casos, especialmente en todo lo que tenga que ver e-commerce, tú lo que tienes que hacer es justamente esto, detectar las páginas que son las que van a traer el tráfico y a partir de ahí analizarlas en profundidad, ¿no? A nivel de enlazado interno. Importantísimo esto porque en muchos proyectos yo me he encontrado casos en los que el enlazado interno está perjudicando el proyecto en sí. Se hacía un enlazado de todo a todos los niveles que lo único que hacía era acabar con el crawl budget del proyecto. Entonces, esto también es muy importante tenerlo controlado, analizado, bien medido y optimizarlo. También hay otros elementos del enlazado que son importantes, como son el menú, los backgrounds y el footer, ¿vale? Y que tenemos que revisar específicamente para dar directrices de mejora. Y por último, como decía, pues la típica revisión de teniendo todo el enlazado del proyecto, que es esto lo podemos obtener, por ejemplo, con Screaming Frog, ver qué enlaces pues están apuntando a páginas que dan error o que están apuntando a una redirección en lugar de ser un enlace directo. Vale, esta última parte es importante, ¿eh? y tenemos que también detectar los errores y dar las directrices de mejora, pero seguramente será más fácil de hacer. Seguimos con on-page con el tema de headings. Headings son los encabezados, ¿vale? H1, H2, H3, etcétera. De nuevo, vamos a revisar errores que pueda haber de headings demasiado largos, demasiado cortos, vacíos, etcétera, etcétera, de una web. Sí, eso por descontado lo vamos a revisar, pero tenemos que poner especial foco, de nuevo, en las páginas que en la mayoría de casos van a traer más tráfico a la web, como son home, categorías, subcategorías, páginas de producto, servicio y blog, ¿vale? Estas páginas lo que vamos a hacer es revisarlas específicamente para ver qué errores se están teniendo y luego adjuntar el típico Excel con todos los errores y los que se tienen que corregir. Eso, de nuevo, eso lo hace Screaming Frog, es útil, se tiene que corregir, pero hay que saber también dónde poner la prioridad dentro de cada uno de estos puntos, ¿vale? Porque siempre va a ser más importante corregir los headings de la home o de una categoría de las más importantes que de una página del quiénes somos, ¿vale? Que nunca va a traer tráfico orgánico, ¿vale? Lo mismo que acabo de decir, aplicarlo al contenido, ¿no? Al texto que hay en estas páginas, que normalmente pues estará, es lo que está entre los encabezados. Hacer una revisión específica de todas estas páginas que son tan importantes para el tráfico SEO y que, por otra parte, es que son las páginas también que estábamos hablando antes de la arquitectura SEO, ¿vale? Y, por último, hacer una revisión de contenido duplicado y de thin content, ¿vale? Contenido duplicado, que es
es contenido que se repite entre varias páginas de nuestra web, o peor aún, que se repite con páginas, con otras webs, ¿vale? Que eso sería contenido duplicado y es más grave aún. Es un error, un problema aún más grande, ¿no? Haciendo un resumen súper breve, Google quiere contenido único y original. ¿Por qué? Porque es la forma de dar mejores resultados a la gente que está buscando en Google. Tú, si todas tus si todas tus páginas en tu web dicen lo mismo, o peor aún, estás copiando contenido de otras webs, no estás aportando nada a Google, porque no le estás dando variedad y nuevo contenido para responder. Entonces, el contenido duplicado es una mala práctica y es algo que tienes que revisar para, si el cliente lo tiene, quitarlo, ¿vale? Y Thin Content es parecido, pero es contenido vacío. Páginas que no tienen contenido, que de nuevo, con la misma lógica de lo que he dicho antes, no aportan nada al buscador, porque en una página en la que no dice nada, le estás haciendo esfuerzo a Google para que rastree tu web, para no encontrar nada que le pueda ofrecer a otra persona como resultado. Con lo cual, son dos malas prácticas en el SEO y que tenemos que asegurar que nuestros clientes, pues obviamente, no las cometan, ¿no? El hecho de detectar este tipo de errores, como por ejemplo el contenido duplicado, Thin Content, nos permitirá después también tomar la decisión correcta a la hora de solucionarlo, porque os encontraréis en vuestra carrera en diferentes casos en los que es imposible no generar contenido duplicado en alguno de los proyectos, por ejemplo. Entonces, tú, como profesional SEO, tendrás que saber qué tipo de solución hay que aplicar a este proyecto. En algunos casos, como ha dicho Javi, realmente lo que hay que hacer es se elimina y fuera si no está aportando nada. En otros casos puedes unificar esas páginas o en algunos otros casos lo que puedes hacer es dejarlas porque tienen utilidad a la hora de la navegación para el usuario, lo que tú quieras, pero puedes canonicalizarlas. Al final, y con el Thin Content puede haber algo parecido. Puede haber páginas en las cuales no haya contenido y que realmente esas páginas las necesitemos por temas de navegación de usuario, pues no las vas a eliminar, pero a lo mejor haces que Google no las indexe. Siempre al final es después necesitamos todo este conocimiento para después ser capaces de elegir la mejor solución para que el proyecto salga lo mayor beneficiado posible, ¿de acuerdo? Entonces, detectar todo esto en las páginas más importantes, como os ha dicho Javi, es importantísimo. Y yo voy a hacer aquí también un apunte. Cuando estamos hablando de categorías y subcategorías, al final, os voy a poner el ejemplo de un WordPress, por ejemplo. Realmente de lo que estamos hablando son de páginas distribuidoras de contenido, ¿no? Estamos hablando de páginas agregadoras que después tú les puedes dar la morfología que quieras, con más texto, con más headings, como lo que tú te dé la gana. Pero no quiero que os quedéis con, vale, categorías de WordPress. No tiene por qué. O sea, pueden ser, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en un proyecto de recetas en las cuales los alimentos en sí son etiquetas porque tienen que estar en diferentes categorías, porque hay recetas veganas que tienen ajo y porque hay salsas que tienen ajo y una salsas es una categoría y luego las recetas veganas es otra, pero sí que nos puede interesar que haya un listado de recetas con ajo y eso sencillamente es una página de una etiqueta que optimizas también porque capta tráfico orgánico, ¿no? Entonces, estamos hablando de morfologías de página dentro de cada proyecto. Páginas que son distribuidoras, páginas que son la página de inicio, páginas que son páginas de habitualmente más contenido como puede ser el blog, ¿vale? Lo que queremos que entendáis es que no estamos hablando de WordPress en particular, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de morfologías de página. Uh-huh. O por poner otro ejemplo para que lo visualicéis quizá un poco... De nuevo, olvidándonos de WordPress, vamos a ir a un e-commerce, a MediaMarkt, de nuevo. Home, pues obviamente mediamarkt.com o .es, no sé cuál es el dominio ahora mismo. Categoría, Apple. Subcategoría, MacBook o iPhone, ¿vale? Página de producto, iPhone 13, 14, no sé por cuál vamos, ¿vale? Entonces, esos son los niveles y subniveles y hay gente que está buscando comprar iPhone o comprar MacBook o iPhone 13, precio. 1000 keywords, bueno, 1000 no, en este caso son decenas de miles de keywords. ¿Y por qué ponemos el foco en estas páginas? Porque aparte de tienda de electrónica, que seguramente será la keyword de la home, todo el catálogo de productos que puede tener un e-commerce de electrónica como este, ¿qué páginas van a captar toda esta demanda? Pues mayoritariamente categoría, subcategoría, página de producto o de servicio, ¿no? Big SEO. Agencia SEO, eso es una página de servicio. Nosotros no vendemos productos físicos, ¿no? Pues otro ejemplo más. Y, por último, las del blog, ¿no? De cómo mi iPhone no se enciende, ¿qué puedo hacer? Eso es una keyword informacional y por eso también ponemos el foco en el blog, porque estas son las páginas que mayoritariamente van a captar tráfico. Seguimos, canibalizaciones. Canibalizaciones es cuando desde diferentes páginas estás intentando posicionar la misma keyword, que es algo que no deberías hacer porque estás
pegándote un tiro en el pie, ¿vale? Muy Mejor. típico también en Sí. muchos proyectos, Sí, sí. especialmente cuando se trabaja el blog sin ton ni son, ¿no? Ujú. Entonces es mejor, pues, cada página que cubra su intención de búsqueda, que capte sus keywords, que para eso hemos hecho una arquitectura SEO, y que no competir con nosotros mismos, que ya suficiente tenemos con la competencia. Tío, que ¿no? vamos a llegar a 5.000, yo creo, ¿eh? Esto está. Escuchad. Es que a saber cuánta gente hay aquí, porque como está reventado. Ya puestos, os voy a decir algún error típico de canibalización de e-commerce, que esto es nuestro pan de cada día. Cuando nos encontramos el típico e-commerce que ha creado contenidos en el blog sin tener en cuenta, por ejemplo, la arquitectura SEO, muchas veces lo que ocurre es que las palabras clave transaccionales de categoría, como podría ser, por ejemplo, yo que sé, MacBooks, se les acaba posicionando dentro del blog en vez de posicionarse dentro de la tienda, que es lo que quieren. Esto al final ocurre pues porque se hace un mal planteamiento SEO desde el principio, no se estudian bien las palabras clave, no se jerarquizan bien esas palabras clave y como por ejemplo ha dicho aquí a no sé quién lo ha dicho de, bueno, entonces lo que tenemos que hacer que son más contenidos en el blog. No, lo que tienes que hacer es saber priorizar y qué se tiene que posicionar en cada lugar. ¿A ti qué te interesa? Que se te posicione dentro del blog la palabra MacBook, que seguramente será un artículo informacional y se te va a posicionar mejor en el blog, porque seguramente en el blog harás un artículo de la hostia ahí con un montón de contenido, de fotos, rich media y tal, o te interesa que se posicione en la tienda, que es donde la gente luego te va a comprar. Evidentemente te interesa que se te posicione en la tienda, pero muchas veces no ocurre esto, sencillamente porque se utiliza mal el blog. Se acaba canibalizando. Por eso viene el nombre de canibalización, porque el blog te canibaliza la tienda. ¿Entendéis? Te está llevando el tráfico de gente que quiere comprar un MacBook en vez de la tienda donde compraría hacia el blog donde se informa. Entonces, es tu trabajo detectar todas las canibalizaciones que tenga un proyecto para justamente poder priorizar las cosas donde te interesa que se posicionen, ¿no? Si tú encuentras que en tu web se está intentando posicionar tanto la tienda como el blog para una palabra clave como MacBook, ahí tú tienes una canibalización y además es una canibalización importante porque tiene un impacto a nivel de negocio, de ventas, ¿no? Pues todo esto lo tienes que detectar y os estoy poniendo un ejemplo muy claro y muy sencillo, pero es que hay canibalizaciones dentro del propio blog, hay canibalizaciones dentro de las categorías de tienda. Si no se trabaja bien, muchas veces, a lo mejor, yo qué sé, con diferentes camisas de colores te acabas canibalizando, intentando posicionar 8 modelos diferentes de camisas para la misma palabra clave. En fin, hay muchos casos en los que nos encontramos errores de canibalización que además esto cuando lo solucionas se nota rápido, porque entonces Google entiende, vale, la página que tengo que posicionar para esta página en particular, para esta palabra clave en particular, es esta página. Y ahora me queda claro porque tengo una redirección, porque tengo un enlace, porque lo que sea. Venga, pues voy a posicionar esta. Y de la otra forma no la posicionas, porque Google no sabe cuál de las dos tiene que posicionar arriba, ¿entendéis? Entonces, es una de las partes más importantes a la hora de limpiar un proyecto, detectar esas canibalizaciones y darle la solución adecuada. Seguimos con meta tags, meta etiquetas, que bueno, hay muchas, pero en esta parte lo que revisamos son titles y meta descriptions, que precisamente es algo que hemos dicho al inicio, que una auditoría SEO no es revisar los titles y meta descriptions, pues mirad en todo lo que llevamos y lo que queda, el papel que juegan, ¿no? Es un punto más de todos los que hay. En fin, pues, ¿qué miramos? De nuevo, pues que cumplan las directrices que para que estén optimizadas en los titles, pues contener la keyword, que sean de menos de 65 caracteres, etcétera, etcétera. Y en meta descriptions, pues que sigan las directrices a nivel de SEO. Vamos a revisar todas las de la web con una herramienta como Screaming Frog, pero ¿en cuáles vamos a poner el foco? ¿Cuáles son las primeras que vamos a querer corregir? Las de la arquitectura SEO, de nuevo. Home, categorías, subcategorías, etcétera. Ya lo hemos dicho muchas veces. O si hay algún producto, hay alguna página que es una página estrella que le está llevando al cliente negocio, evidentemente a esa también la vamos a detectar y le vamos a dar más amor, porque ahí es donde está el negocio del cliente, ¿entendéis? Por eso, esto es lo que una herramienta no te puede dar. Esto es lo que una herramienta no te va a dar, ese criterio de optimización. Ni la IA. Por mucho que digan por ahí, ni la IA se acerca, ni puede y no le queda. Entonces, fijaos el valor de hacer una buena auditoría SEO. Mirad la importancia de esto y que estamos... Venga, sigamos. Es que aún queda un montón, tío. Sí. Vamos a estar aquí un buen rato. Imágenes, ¿vale? Aquí nos vamos a guiar en formatos, intentar usar los formatos de nueva generación, WebP, etcétera.
Y en el alt text, ¿vale? Que es una etiqueta que tienen las imágenes y que vamos a intentar pues poner keywords y optimizarlas. No vamos a hablar de temas de peso, de imágenes y demás, porque eso está en otra parte de la auditoría, ¿vale? Seguimos con datos estructurados, que es un bloque muy importante, porque la mayoría de webs, más o menos, pero necesitan los datos estructurados bien implementados. Hay sectores, de nuevo, como el tema de e-commerce, que hay un montón que se pueden implementar y que ayudan muchísimo al proyecto. También en sectores, por ejemplo, de eventos, en formación, hay datos estructurados súper importantes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisar los datos estructurados que tiene la web actualmente, ¿vale? Para ver si están bien implementados, si son correctos, etcétera. Ver todos los que no están usando para proponerlos como formatos nuevos que se tienen que empezar a utilizar, ¿vale? Esto pues tiene Google sus herramientas, Schema.org también tiene las suyas para validarlos, etcétera, ¿vale? Los datos estructurados, si no estáis familiarizados con ellos, son como fragmentos que se usan para conseguir resultados enriquecidos en Google, que son esto típico que veis cuando hacéis una búsqueda y hay un resultado que tiene más cosas, como las estrellitas, como enlacitos ahí más pequeños dentro de siguientes fechas de un evento, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel conceptual, es un código que le permite a Google entender mejor el contenido de la página. Es decir, tú puedes ir marcando diferentes partes del contenido de una página para que Google sepa que esto, por ejemplo, en el sector de las recetas, pues son los ingredientes, estos son los pasos, esto es la preparación, esto es la foto de... ¿Entendéis? Todo esto son esos datos. Uh-huh. A nivel de... Bueno, aquí quiero hacer un inciso porque los dos puntos que vamos a ver ahora siempre van a depender de si el proyecto lo tiene, ¿no? Porque es SEO local y SEO internacional. Todos los proyectos no van a necesitar SEO local y todos los proyectos no van a necesitar SEO internacional, ¿no? SEO local, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando el cliente tiene una ubicación física en la que da servicios o vende los productos, etcétera, ¿vale? SEO local tiene dos partes muy importantes. La del perfil de empresa de Google, que es el Google My Business, y bueno, antes se llamaba Google My Business, ahora ya no, y la de la propia web, ¿no? La arquitectura, digamos, de páginas de SEO local. Aquí lo que tendremos que hacer si el proyecto tiene SEO local es revisarlo y darle las directrices al cliente qué mejoras se tienen que hacer. ¿Por qué es importante la parte de SEO local? Porque habitualmente es de las primeras cosas cuando un cliente tiene una tienda física y ya está trabajando en ella y normalmente es donde va a conseguir más ventas o más servicios porque el cliente está contratando SEO porque quizá la parte de SEO no la tiene tan desarrollada, pero en la tienda ya está vendiendo. Con lo cual, si le ayudamos a vender más en la tienda, pues eso le va a venir muy bien, ¿no? Y además, dejadme que os diga que en el SEO local muchas veces las optimizaciones que se hacen son muy básicas y es una parte que tiene mucho potencial, ¿vale? Y que haciendo implementaciones de SEO local muchas veces se pueden conseguir resultados en menos plazo, vamos a decir, ¿vale? Y la arquitectura de SEO local, que realmente ya tendría que estar considerada en el apartado que hemos visto antes de arquitectura, pero son esas páginas que vamos a trabajar en la web para posicionar en keywords geoposicionadas, ¿no? Cuando haces una búsqueda en Google y te da resultados solo de tu ciudad, ¿no? Pues vamos a hacer ahí hincapié en que las páginas que tienen una ciudad o un país incluso, o sea, cualquier resultado geoposicionado que se tienen que trabajar desde la arquitectura. El siguiente bloque, más de lo mismo. Tiene que ser un proyecto que tenga una web en varios idiomas, ¿vale? Si no, pues simplemente la parte esta de SEO internacional, pues nos vamos a olvidar de ella. Y SEO internacional lo que agrupa es la revisión en el header, que esté bien las etiquetas de idioma, las etiquetas de hreflang en el código o en el sitemap, ¿vale? O en los dos. Las etiquetas alternate hreflang son las etiquetas que se utilizan para decirle a Google en cada idioma qué correspondencia hay entre las páginas, ¿no? Entonces, tú si tienes una página en español y otra en francés, lo que haces es decirle con una etiqueta a Google, esta es la página en español y esta misma es su versión en francés, para que Google entienda mejor la web, ¿no? Y que sepa las correspondencias entre idiomas y países. Entonces, en hreflang podemos tener las etiquetas o en el código de cada página o en el sitemap de la web o en los dos. Entonces, tendremos que hacer esta revisión. Y los errores que te da Google Search Console respecto al hreflang, que también es importante revisarlos y corregirlos. Seguimos... Es largo esto, ¿eh? Seguimos con el apartado de indexación, ¿vale?
La indexación es cómo Google está pudiendo, vamos a decir, meter tus URLs, tus páginas en su buscador, ¿no? Cómo las está consiguiendo rastrear y quedárselas para poder mostrarlas como resultados, ¿no? Para hacer una definición lo más básica posible. Pues tú tienes que comparar en Google cuántas páginas aparecen de tu web y en Google Search Console cuántas te dice que está indexando para ver si efectivamente son las mismas, las correctas. Además, dentro de Google Search Console hay una sección súper importante de cobertura donde te da un montón de información sobre la indexación de la web y esto lo tienes que revisar, detectar mejoras y corregir los errores. Tenemos que revisar también el tema del crowd budget, que es como el presupuesto que te está dando Google para rastrear tu web, ¿vale? Y lo que aquí tenemos que intentar hacer es dar directrices para que crezca lo máximo posible. Tenemos también... Cojo aire. Para que crezca lo máximo posible y para que se distribuya hacia las páginas que realmente nos interesa. Y aquí tiene un papel importante también el hecho de cómo se controle ese enlazado interno, esas redirecciones que os ha comentado antes Javi. Muchas veces hay proyectos en los que hay redirecciones en cadena que acaban perjudicando este tema del crawl budget. Muy importante. Hay una correlación clara entre la optimización del crawl budget y el posicionamiento de las páginas de una web. Además, pensar que en el SEO está todo relacionado, con lo cual el tema de crowd budget tiene también mucho que ver con el enlazado interno, que ya hemos revisado antes, ¿vale? Entonces tenemos que darle a cada cosa su espacio para que tengamos en cuenta que muchas de estas cosas están interconectadas. Y con ¿vale? autoridad también. Cuando veamos Correcto. el off-page después, también hablaremos de esto. Sitemap, ¿no? Pues, bueno, obviamente tiene que haber un sitemap, tiene que estar todas las URLs que queramos optimizar, no debe haber URLs con errores, ni URLs redireccionadas, todo lo que implica optimizar un sitemap, ¿vale? Y ahí también hay mucho que trabajar en algunos proyectos. Hay proyectos que tienen listados de sitemaps y todo jerarquizado cada 10.000 URLs y son proyectos que tienen sitemaps para diferentes morfologías de la web, ¿no? O sea, pues para blog tengo esto, para el tema de las imágenes tengo este otro. Así que no es únicamente un listado y fuera, depende mucho del proyecto también. Claro, proyectos también que sean muy grandes, pues que no superen el máximo de URLs o el peso, etcétera. Todo lo que implica sitemaps lo revisamos en este punto. Canonicals, que bueno, es algo de lo que ya he hablado antes Romuald y que afecta también a la indexación, o más bien tendríamos que usar para indexar las páginas que nos interesa cuando quizá tenemos páginas que de forma voluntaria, por ejemplo, se nos duplican, como puede ser el tema de un e-commerce que tiene filtros, ¿no? Pues ahí será muy importante usar los canonicals. Siguiente punto, el tema de los logs. Los logs es los accesos y las rutas que sigue Google cuando entra a tu web, ¿vale? Este punto solo se revisa en webs muy, muy grandes. Si tú tienes una web de 100, 500 URLs, el tema de los logs va a dar más igual, ¿vale? Para proyectos muy, muy grandes, saber por qué URLs entra Google a tu web y qué pathing se llama, ¿no? ¿Qué ruta sigue dentro de tu web? Pues es especialmente relevante, pero bueno, es muy específico. Y por último, URLs huérfanas. URLs huérfanas significan URLs que no tienen categoría madre, que nadie está enlazando, ¿vale? Eso nunca había parado a pensar que es un nombre muy desagradable, pero se llaman así. Se llaman así, está extendido en SEO en todo el mundo, ¿vale? Se llama Orphan URLs. Si tú no enlazas a una página desde ninguna otra página, pues Google para poder rastrearla va a tener problemas. Con lo cual, si tú de verdad quieres que una página se indexe, que posicione y demás, debería recibir enlaces desde tu web. Son páginas que, exacto, no se pueden acceder desde ningún otro lugar de la página web. ¿Tú te habías parado a pensar que es un nombre un poco desagradable? Yo que son páginas que no tienen categoría madre ni categoría padre realmente. Es eso, ¿eh? Está feo el nombre. Igual los tiempos que corren, que todo el mundo se fija mucho en estas cosas, quizás es algo que dentro del mundo del SEO no entiendo cómo nadie ha cancelado al que lo inventó esta nomenclatura. Bueno, sea como sea, no lo hemos inventado nosotros. No, obviamente. De hecho, está traducido del inglés, que viene de allí la nomenclatura. Vale, tema de accesibilidad. Es decir, que Google pueda tener acceso, como su nombre indica, correcto y fácil a toda tu web, ¿vale? El robot.txt, pues que, de nuevo, que exista, que esté bien implementado, que estén los lugares donde Google queremos que entre, donde no queremos que entre, etcétera. Tenemos que revisarlo y si hay errores, pues darle las directrices al cliente de cómo optimizarlo y que en el robot salga el sitemap, bueno, todo lo que tiene que ver con robots. Siguiente punto. De hecho, los 3 siguientes los explico de golpe porque tienen que ver con lo mismo, que es tener URLs únicas, ¿vale? Como sabéis, hay webs que utilizan las 3 W al inicio, que en realidad es un subdominio, pero bueno,
Y hay webs que, porque eso se estilaba mucho al inicio de Internet, que es World Wide Web, ¿no? Era como, vamos a ponerle 3 W que no aportan nada a todas las webs, y ahora se está dejando de hacer. Con lo cual te encuentras webs que las usan, webs que no. El caso es que hay que entender si el cliente las está usando o no, y que la versión sin o con URLs no exista, porque tú no puedes estar usando la versión con 3 W al inicio y la versión sin 3 W al inicio porque estás duplicando tu web. Entonces... Yo creo que eso a la gente no le ha quedado muy claro del todo. Es al final no puedes tener la misma web con las 3 W delante y sin las 3 W delante. No. Ya está. La que esté usando el cliente es la única que debe ser útil. Y pasa exactamente lo mismo en los siguientes puntos, como tú decías. El HTTP y el HTTPS, ¿no? Que tienes que tener la web, aquí sí que en el HTTPS, no en el HTTP, punto. Pero en las dos no. Y lo mismo con el slash. ¿Qué es el slash? La barrita. La barrita del final de las URLs, que pasaba mucho antes en WordPress, ahora ya no. Pero el hecho de tener una URL con slash y sin slash, que sea la misma URL, es un error. Al final solo tienes que tener una URL, ¿vale? Imagínate, si se hace todo esto mal, si juntas HTTP con HTTPS, con W, sin W, con slash, sin slash, 6 versiones de cada URL. Tienes ahí un lío que no veas. Y esto ocurre, gente, esto ocurre. Esto, pues bueno, se soluciona con reglas de redirecciones en las que pues le indicas a Google todas las versiones sin 3 W, por ejemplo, que redireccionen a la versión con 3 W. Tú fíjate, fíjate en el principio cuando hemos dicho que no es una auditoría SEO, sacar un listado de errores. ¿Os estáis dando cuenta ahora de la cantidad de trabajo que hay aquí? Aún queda un poco. Y aún queda, venga. También revisar, evidentemente, pues el proyecto que no esté dando errores 400 lo que sea, es decir, 403 o 404, o errores 500, que son los de servidor, pues ver si hay URLs que están dando estos problemas y proponer soluciones. De la misma forma, revisar el tema de las redirecciones. Cuántas redirecciones hay hechas en el proyecto, si siguen haciendo falta, si se pueden eliminar, etcétera, etcétera. Siguiente, paginaciones, ¿vale? Según Google, las paginaciones ya dan igual. ¿Os estáis riendo de mí? Es que no, de él. Es que cada vez que dices siguiente, como él tiene que pasar la página, le da un susto, ¿sabes? No, cuando hay que pasar página, yo te hago es que normalmente esto es como el behind the scenes, ¿no? Detrás de las cámaras. Normalmente los slides los paso yo. Pero como habéis visto, hemos tenido bastantes problemas, entonces estamos compartiendo palabras. Porque sois casi 5.000 personas conectadas viendo cómo hacer una auditoría. Esto tiene que ser un récord, tío. Está reventando la plataforma, entonces yo voy haciendo así por detrás de la cámara para que me pasen los slides. Que esto era un ejemplo, no la pases, paginaciones. Bueno, dice Google que ya no hay que paginar, que Google entiende perfectamente las páginas. Nosotros no nos lo creemos y lo seguimos revisando. Y lo optimizamos también. Errores de HTML, evidentemente intentar que no haya errores en el código y corregirlos. Usar correctamente las etiquetas de HTML5, ¿no? El nav, el footer, el header, el main, etcétera, etcétera. Y que la web, que esto es importante, parece que no, pero que la web sea accesible desde todos los navegadores. Hacer pruebas con Safari, Google Chrome, Firefox, Opera y Edge. Y si quieres, Internet Explorer también, que normalmente el que va a dar problemas es este último, pero por suerte cada vez menos gente lo utiliza, pero se sigue utilizando porque es el que viene nativo en las versiones antiguas de Windows que usa mucha gente. Y os sorprenderíais de la cantidad de problemas que tiene la gente para ver webs porque simplemente está usando un navegador u otro. O Safari, que ya da menos problemas, pero he de decir, y mira que soy usuario de Apple, que hace años pues daba también bastante problemas dependiendo de la web. Bueno, seguimos. Venga, va. Mobile Optimization, ¿no? Súper importante. La mayoría del tráfico a día de hoy ya es de móvil, así que vamos a hacer una serie de revisiones específicamente para móvil, que son que efectivamente la web se adapte al dispositivo, es decir, que sea responsive, que esté indicado correctamente el viewport, que la navegabilidad dentro de la web desde el móvil esté bien, sea correcta, porque muchas veces se comete el error de como la web se diseña en el ordenador, nadie mira la versión de móvil y luego la versión de móvil es una mierda, no se puede navegar, las cosas se solapan, los botones no son clicables, etcétera, ¿vale? Y también, súper importante, revisar toda la información que te dice Google Search Console al respecto de los errores que hay en móviles. Que es brutal la información que te da Search Console de esto. Y que te dice específicamente si son las páginas que son usables y las que no. Y os sorprenderéis de la cantidad de errores en casi todas las páginas que tiene una web que te encuentras en un proyecto cuando empiezas a trabajarlo, ¿vale?
la parte de VPO, que es el tema de la velocidad de carga, ¿vale? Y está aquí puesto en pocos puntos, pero realmente esta parte es muy, muy larga dentro de la auditoría. Cada parte, Web Core Vitals, ya de por sí es un análisis montón. de la hostia. Revisar los Web Core Vitals, ¿vale? Que son como estos factores que tiene Google para cada una de las partes de la velocidad de carga. Y específicamente, aunque hace parte de los Web Core Vitals, para darle aún más importancia, revisar el servidor, el tema de las imágenes, porque acostumbra aún a día de hoy a ser de las cosas que dan más problemas de velocidad de carga, tener imágenes súper pesadas, revisar también el JavaScript y el CSS, ¿vale? Esto es una revisión de WPO, que es de las cosas más avanzadas dentro de la auditoría, pero que tiene mucho impacto a nivel de SEO, porque la velocidad de carga, como comprenderéis, es importante. Si una persona tarda 5, 6, 8 segundos en cargar tu web, es muy probable que se vaya y que nunca compre nada o no te contrate. Entonces, Google le da mucho peso al tema de la velocidad. De hecho, hay estudios que demuestran que por cada segundo que pasa te cae como un 80% del tráfico. O sea, imaginaos lo importante que es esto. Ahora saltamos a la parte de off-page, es decir, factores que no dependen de nosotros, sino que son externos, en los que tenemos, pues, analizar el perfil de enlaces, ahora no de la competencia, sino del proyecto que estás auditando, ¿vale? Entonces tendrás que analizar los dominios referidos, es decir, todos los dominios que están apuntando a la web de tu cliente, ver la fuerza que tiene tu dominio. Como ya conoces la de la competencia, pues ver cómo de fuerte es el dominio con el que estás trabajando. ¿Quieres que te pille un poco de...? Sí, tira. Como llegas ahí un rato hablando sin parar. Además, como el tema de fuerza de dominio y todo esto es algo un poco complicado de entender, creo yo, o que se malinterpreta muchas veces. Al final, cuando hablamos de fuerzas de dominio, cuando hablamos de autoridades de dominio, no es que exista un parámetro que Google haya dicho, la autoridad de dominio se calcula de esta forma. Son métricas que otras herramientas nos dan para poder valorar esa autoridad, ¿no? ¿Y de qué depende esa autoridad? Pues cuando estoy hablando con Ran Fiskin me dijo que eran 2000 y pico parámetros que, por ejemplo, ellos utilizaban para decir el domain rating, que es la de mod, ¿no? El domain authority, que es Href, es domain rating, ¿ves? Cada una tiene la suya, ¿no? Y cada una... Lo importante de esto es la comparativa entre diferentes dominios. Realmente nos da igual, no nos vamos a creer, es que mi dominio tiene una autoridad de 80 y pico, es la leche. No, lo que tienes que ver es si tú tienes una autoridad de 80 y pico y tu competencia tiene una autoridad de 90 y algo, pues aquí hay todavía margen de mejora, ¿no? Seguramente. Entonces, la forma que tienen estas herramientas de calcular, pues dependen un poco de todas estas cosas que tenéis aquí listadas, ¿no? La cantidad de dominios referidos, pero no únicamente cantidad de dominios, sino la calidad de esos dominios, es decir, la autoridad o la fuerza de dominio que tienen esos otros dominios. Es diferente para el cálculo de la fuerza de dominio que te enlace un dominio que tiene mucha autoridad a que te enlace un dominio que tiene poca autoridad, ¿no? Enlaces spam, lo mismo. Estamos hablando de enlaces que vienen de dominios de muy baja calidad o que incluso pueden ser dominios penalizados, que pueden ser directorios, que puede ser puro spam, lo que pone aquí. Esto es bueno saberlo también. No tiene por qué perjudicar a tu proyecto, pero en algún caso puede ser interesante el hecho de hacer acciones sobre esto, ¿no? El origen de los enlaces. ¿De dónde vienen estos enlaces? ¿Desde qué URLs? ¿Tienen tráfico a esas URLs? ¿Qué autoridad tienen esas páginas en las que están los enlaces? Es decir, no únicamente existe la autoridad de dominio, sino que también existe la autoridad de página. Es decir, a cada página de una web se le asigna una autoridad. Pues bien, esas páginas, cuanta más autoridad tienen, en principio, más bueno tiene que ser el enlace que venga hacia tu página web. Aquí creo que no lo has puesto porque esto tiene que ver con nosotros, pero hay mucha gente que todavía le da mucha importancia. El tipo de enlace, si es un enlace patrocinado, si es un enlace do follow, si es un enlace no follow, todas estas historias que ya os digo yo que no tenéis que perder el tiempo en estas historias, pero que hay gente que todavía las tiene en consideración, ¿no? Al final lo que tenéis que ver es que los enlaces sean de calidad, sean enlaces que hayan ocurrido de forma natural y que traigan tráfico que esté interesado en el contenido, ¿no? Después, el anchor text. ¿Qué significa esto? Pues la palabra en la cual está el enlace. Esto más bien es para evitar sobreoptimizaciones o por si el proyecto lo ha llevado a algún otro profesional o alguna otra agencia que haya hecho prácticas malas y haya sobreoptimizado los enlaces, creando un patrón de enlaces que no es natural. Esto lo tenéis que tener en cuenta, porque a veces lo que hay que hacer es naturalizar el patrón de enlaces externos que apuntan hacia vuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que te hayan enlazado desde todos los dominios con la misma palabra clave porque tú es la palabra clave que quieres posicionar.
Esto no es algo natural, esto es algo que Google sabe que no es natural y esto es algo que tú tienes que tener controlado en ese proyecto porque a lo mejor tienes que arreglarlo, ¿no? Enlaces rotos externos, lo mismo, de los enlaces y dominios perdidos, eso es interesante. Enlaces que tú puedas tener desde tu web hacia otros dominios, pero que estén rotos. Eso hay que arreglarlo, ¿no? Ya a nivel de usuario, ya no hablemos a nivel de SEO, pero incluso a nivel de usuario, que alguien haga clic en un enlace de tu página web y que acabe en una 404, que no encuentre nada, eso es una mala experiencia para el usuario. Todo esto hay que detectarlo también. Y dominios perdidos. Por ejemplo, si a ti te enlazaban diferentes dominios con anterioridad y esos dominios han desaparecido, pues ¿por qué? ¿Podemos recuperar algunos de esos dominios? ¿Eran importantes estos dominios? Todo esto. Todo esto es, como bien pone arriba, auditoría técnica SEO off-page, porque son cosas que están fuera de tu página, no son cosas que estén dentro de tu página, si son enlaces que te vienen desde fuera, por eso lo del off-page. Intento hacer un resumen aquí pequeño. No, está bien. Y como ya sabéis, porque lo hemos dicho muchas veces, y si no os lo decimos ahora, nosotros siempre ponemos el foco principal. Vale, perdón. Y aquí claro, que estamos en los page, enlaces rotos externos no significa los salientes rotos, sino los entrantes rotos. Es decir, que estén apuntando hacia páginas de nuestra web que a lo mejor existían antes, pero que ahora no existen, con lo cual ahí tenemos una oportunidad de aprovechar ese enlace que ahora mismo no está aportando nada hacia nuestro proyecto, pues o bien volviendo a crear esa URL o bien redirigiendo hacia una página que tenga un contenido similar al que nos enlazaban antes o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y como decía, pues lo que hacemos nosotros es siempre intentar poner el foco en la parte de on-page. Y no digo que no trabajemos a nivel off-page en los proyectos, pero trabajamos cuando consideramos que es donde hay que poner la atención y el esfuerzo. ¿Por qué? Pues lo llevamos diciendo desde hace un rato. El SEO on-page es tu web. Depende de ti y del cliente con el que estás trabajando. El SEO off-page es externo, ¿no? Siempre será más fácil, o debería ser más fácil, mejorar la web con la que trabajas que ir a convencer a la gente de que te mande enlaces, ¿no? Entonces, si sabes de SEO, si haces una buena auditoría como la que creo que estamos presentando, tienes infinito trabajo que hacer en la parte on-page que puede dar grandes resultados en lugar de intentar posicionar a golpe de talonario comprando enlaces de dudosa calidad, ¿vale? Entonces, sí, hay sectores con mucha competencia, hay sectores donde hace falta autoridad y enlaces para posicionar, pero en muchísimos de los casos, con la parte de on-page se pueden conseguir grandes resultados y seguramente el abuso que se está haciendo a nivel del inbuilding, ¿no? de off-page, de comprar enlaces, es por falta de conocimientos de SEO, porque es lo más fácil de hacer o porque se ganan comisiones con estos enlaces. Y sí, y iba a decir también algo más respecto a esto, que quede claro que nosotros no decimos que los enlaces no sirvan de nada, sino lo que os estamos diciendo es que los pongáis en el lugar que les toca. No tiene mucho sentido que empecéis a hacer enlaces cuando no tengáis el on-page optimizado. Es decir, el primer paso es optimizar todo lo que hay en vuestra web y después, si vuestro proyecto requiere que se haga link building o link acquisition, que hay formas muy naturales de hacerlo, es creando buenos contenidos, consiguiendo viralizaciones, hay muchas formas de conseguirlo bien hecho y de forma lícita, que no tiene por qué siempre ser la compra de un enlace, ¿no? Que al final si la gente lo puede comprar, ese enlace lo puede tener cualquiera y poco va a acabar aportando a tu proyecto. Pero es el hecho de que si tu web está ya bien optimizada en el punto en el que empieces a poner enlaces, ese impacto va a estar mucho mejor aprovechado, ¿entendéis? Que si tu web es una basura, por mucho enlace que le pongas, si tus Core Web Vitals no hay forma de que tu web cargue y todas estas historias, si todo esto que os hemos explicado antes no está optimizado, que le pongas enlaces no va a hacer que te posiciones. Y esto a ver si la gente ya lo acaba de entender. Y si vais a una agencia o vais a un profesional y lo primero que os dice es os voy a crear tantos contenidos y tantos enlaces, de nuevo, es una red flag. Y yo no confiaría en ese profesional para que llevara el SEO de mi proyecto. Fijaos que esto lo hemos puesto hacia el final. Fijaos todo lo que os hemos explicado antes de hablar de off-page, ¿ok? Y seguimos ya acabando la auditoría, haciendo como un recopilatorio de todas las tareas, ¿no? De toda esta revisión que hemos ido haciendo de la parte de on-page y off-page. Lo que hacemos es un listado de tareas a modo como de resumen, ¿no? De todo lo que hay que hacer con el proyecto, que van a ser muchas tareas. Pensad que en nuestro caso, por ejemplo, esta revisión que acabamos de ver, en la mayoría de casos tiene como 200 páginas. O sea que presentamos al cliente, como vamos a decir aquí,
entregamos con todos sus anexos, etcétera, ¿vale? Entonces está bien, después de haberle metido esta turra al cliente de horas de presentación de esto está mal, esto hay que corregirlo, hacer un listado final de tareas a modo de recopilación y posterior ponerle un nivel de prioridad, ¿no? De alta, muy alta, media, baja, a cada una de estas tareas para poder hacer como bloques de ejecución y fasear el proyecto, ¿no? Lo que viene siendo la planificación mes a mes, ¿vale? Porque aquí después de esta auditoría lo que entraríamos es la fase 2, que se empezará a trabajar en estas mejoras, ¿vale? Por último, como decía, pues presentar al cliente la auditoría, que ya os digo, dependiendo de cuántas preguntas haga el cliente, es algo que puede durar varias horas. Y después de esta reunión se le envía la auditoría completa al cliente con todos sus anexos, ¿vale? Los anexos que son, pues todo lo que hemos venido diciendo del listado de URLs que dan error, correcciones para estas URLs, ¿vale? Normalmente en la auditoría se pone toda la revisión de cada uno de los puntos, las directrices de mejora y demás, con enlaces para que cuando hagas clic te vayas al informe donde puedes ver toda la extensión, normalmente son Excel, ¿no? Con varias columnas, con correcciones, etcétera, ¿vale? Y el tiempo total, teniendo en cuenta la revisión previa que hacemos del proyecto, la reunión que hacemos de kickoff, las 3 semanas en la cueva y la presentación de la auditoría, normalmente estaremos hablando de un mes de intenso trabajo, ¿vale? Una auditoría SEO, al menos el plazo que damos en Big SEO, es que cuando empezamos a trabajar con el proyecto, el primer mes estamos haciendo esto, ¿vale? Y es mucho trabajo, las cosas como son. Sí, yo también escucho un ruido así como de... Vale. Bueno, no molesta. Es un mes, como decía, de intenso trabajo, mucho trabajo, pero yo os doy mi palabra de que no hay mejor forma de arrancar un proyecto de SEO a todos los niveles. A todos los niveles, los que hemos dicho, de que tienes una fotografía 360 a nivel de SEO del proyecto. Sabes todo lo que está mal. Conoces las prioridades y dónde poner el foco para adelantar a la competencia. Pero también es la mejor carta de presentación con un cliente. Porque si tú lo primero que haces al empezar a trabajar un cliente es presentarle esto con este nivel, algo tan completo, es una declaración de intenciones, ¿no? Si el cliente tenía alguna duda cuando te contrató, cuando ve esto, dice, he tomado la decisión correcta, y le ayuda a tener esa paciencia de la que hablábamos antes, ¿no? Porque si a veces va a tener que esperar meses en ver los resultados, pues mejor que no piense que estás dando palos de ciego o que no entienda muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Le acabas de hacer una revisión del proyecto brutal, se le has explicado, lo ha entendido y dice, vale, esto tiene sentido, voy a confiar en esta persona y vamos a estar trabajando meses en esa estrategia y entenderá que es un currazo. No te va a estar preguntando, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y el mes que viene qué vas a hacer? No, sí, el problema va a ser llevar a cabo la auditoría, que van a ser meses de curro, y, o sea, trabajo no va a faltar, ¿vale? Al final también quiero que entendáis que esta es la única forma de poder realmente tomar las decisiones y priorizar de forma correcta. Tenéis que hacer una buena auditoría, no podéis empezar a trabajar un proyecto sin tener todo este conocimiento que os hemos dicho. ¿Por qué? Porque sí, podrás empezar a arreglar cosas como SEO. De hecho, con cualquier herramienta puedes ver las cosas que están mal y empezar a arreglarlas. Pero jamás vas a tener la capacidad de decidir qué es lo que es más importante hacer ahora, qué es lo que tenemos que hacer el segundo mes, qué es lo que tenemos que hacer el tercer mes y planificar un año entero en base a todo lo que hay en este proyecto. Fíjate lo que acabamos de hacer. Es lo que os ha dicho Javi al inicio, acabas conociendo un sector y ese es el trabajo de un profesional SEO. Un profesional SEO no arregla las cosas que le dice una herramienta. Un profesional SEO analiza todo, saca sus propias conclusiones y ejecuta, explica, educa. Esto es ser profesional del SEO. En esta masterclass lo que hemos hecho es listaros todo lo que nosotros como profesionales y como una de las mayores agencias de SEO que hay en habla hispana hacemos para nuestros clientes y el por qué lo hacemos. Lo que no podemos explicaros es cómo hacerlo, porque esto nos llevaría 20 horas más explicarlo, ¿no? Y para eso está el máster de SEO. Si vosotros queréis aprender a hacer esto, que sepáis que nuestro máster al final acabas haciendo exactamente esto. Adquieres todos estos conocimientos y tu proyecto de final de máster es ser capaz de hacer una auditoría como un profesional de alto nivel. Es decir, sales de aquí preparado para empezar a trabajar bien un proyecto desde el inicio. Y ahora sí. Qué bien hilado, ¿eh? Que sí, a partir de ahora ya nos... hostia, hay más, Javi. Madre mía, yo pensaba que venían las preguntas, tío. Es como
Bueno, déjame que les La diga, coletilla. si os ahora vamos a hablar de herramientas SEO también, por supuesto, pero si todo esto que os hemos dicho os parece interesante y os queréis dedicar a ello, queréis adquirir estos conocimientos, queréis vivir como un profesional del SEO, tenéis el enlace a nuestro máster en el chat, ¿vale? Aquí donde pone bigseo.com/academia/máster SEO, o tenéis los enlaces también aquí en los comentarios, hacéis un clic, iréis a la página oficial del máster con su titulación universitaria, con todo, lo podéis explorar ahí, y cualquier duda que tengáis, tenéis un botón con el WhatsApp que podéis hablar con nuestro equipo para que os responda cualquier tipo de pregunta. Sigamos, que yo pensaba que ya estábamos, porque llevamos 2 horas y hay casi 5.000 personas aquí, que no se ha movido nadie, tío. No se ha movido realmente no nadie. sé bien cuánta gente hay. Qué Yo creo que ha locura. petado. Muy bien, hablemos de las herramientas SEO para hacer una auditoría, va. Las herramientas SEO para hacer una auditoría, porque seguramente es algo que muchos os estáis preguntando, así que está aquí como a modo de anexo. Simplemente que sepáis que hay una serie de herramientas que son imprescindibles, ¿vale? Que es Google Search Console, Google Analytics, el viejo y el nuevo, a poder ser, Screaming Frog y el Keyword Planner de Google, ¿vale? Estas 4 herramientas son las importantes, las que necesitas para hacer una auditoría de SEO. La única que es de pago es Screaming Frog y es la herramienta de SEO más barata. Herramientas opcionales que te pueden venir bien, que te pueden hacer puntos más rápidos, más sencillos, o incluso para la parte de off-page que te dan información que está Sí, guay. para la parte off-page son interesantes y justamente os dan estas métricas que os decíamos que son vanity metrics, pero que te permite comparar con la competencia, ¿no? Uh-huh. Pues serían Ahrefs, es la típica, y yo creo que en cuanto a enlaces seguramente es la más potente. Sistrix, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Sistrix, por ejemplo, es muy buena de cara a presentarle tu trabajo. Tiene muchas cosas buenas Sistrix. Yo entiendo que os guste tanto en la agencia aquí utilizarlo. Yo no soy mucho de utilizarlo, pero bueno, el índice de visibilidad es algo que has enseñado al principio también para ver cómo creció un proyecto. SEMrush también es muy potente a la hora de, con el tema de ads también, te permite cruzar datos y tiene una buena herramienta de análisis. Y yo aquí creo que podríamos añadir una que hostia, está mejorando mucho últimamente, que es Aversuggest, Daniel Patel, que está empezando a sacar muchas funcionalidades interesantes. Yo personalmente no la conozco, pero bueno, también podríamos incluir Majestic SEO, Moz, hay un montón de herramientas. Sí, todas te asisten, son más o menos útiles en algunas áreas, pero son... Con una de ellas tienes suficiente. Uh-huh. No hace falta que tengas todas estas. Nosotros las tenemos todas porque somos así de frikis, pero con una de estas tienes todo lo... De hecho, con las imprescindibles ya puedes hacer una auditoría. Uh-huh. Y para el tema del off-page, pues una de estas puede estar bien. Sí, seguramente a nivel de off-page Ahrefs sea la mejor. Y, pues bueno, si estás empezando en el SEO, igual todo esto que acabas de escuchar puede ser un poco abrumador, ¿vale? Pero bueno, para dar contexto, ten en cuenta que en una auditoría SEO estás tocando todas las partes del SEO y es como de las cosas más completas que un SEO pueda llegar a hacer, ¿vale? Entonces, no sé si eres nuevo en esto del SEO, si te estás iniciando, no te abrumes, ¿vale? No sientas que como que te estás sobrepasando todo lo que estás escuchando, porque esto es como el final, ¿no? De un muy buen profesional SEO hará auditorías SEO que sean la hostia, que sean súper buenas en cada uno de los puntos que hemos visto, ¿vale? No te sientes abrumado porque estás viendo casi como que el final del camino, ¿no? De hecho, creo que es una muy buena forma de conocer el nivel o la calidad de un SEO, ver qué tipo de auditorías hace, ¿vale? Entonces, primera semana en el SEO, no te asustes. Lo que tienes que pensar es qué ruta vas a seguir para acabar haciendo auditorías que sean muy, muy buenas y que aporten un valor enorme a tus proyectos. Que, por cierto, una de esas formas, como decía Romuald, es hacer el máster de SEO de Big SEO, donde explicamos paso a paso cómo hacer una auditoría. Gracias a todos. Ahora vamos a intentar resolver preguntas. No sé cómo, porque no vemos el chat, pero que sepáis que mañana a las 5, súper importante, estamos presentando la nueva edición del máster de SEO, el que nosotros pensamos que es el mejor máster de SEO en español, ¿vale? Mañana a las 5, no os lo perdáis, porque una entre las 80 y pico asignaturas que tiene es auditoría SEO. Asignatura, no clases, ¿eh? La auditoría SEO dentro del máster de Big SEO tiene 35 clases donde se explica, pues, hacer... Todo esto que os hemos resumido, que hemos intentado resumiros, realmente, como decía Javi, es la culminación de un máster, ¿no? Y que nosotros en el máster, para explicar cómo hacerlo, es que tenemos 35 lecciones. O sea, lo que os hemos enseñado aquí es como, a ver, es todo, pero es todo lo que es, pero no cómo se hace, ¿no?
Ahí en el máster lo que hacemos es explicaros paso a paso cómo hacerlo, cualquier problema que podáis tener, resolverlo, ¿vale? Podéis hablar con los profesores, cualquier cosa. Pero todo esto ya mejor lo hablaremos mañana. Para toda la gente de estas 5.000 personas que hay aquí, sois muchas personas. Si a todos los que os haya parecido interesante esto, que os queráis dedicar, nos tenemos que ver mañana. Tenéis que ver el máster que os tenemos preparado para los futuros profesionales del SEO y del marketing digital. Mañana a las 5, si os ha gustado la clase de hoy, os quiero ver a todos y todas mañana porque vais a flipar de todo lo que os vamos a enseñar. Y nada, y que sepáis que el 15 de septiembre empieza la nueva edición del máster de SEO de Big SEO. A partir del 15 de septiembre podrás tener acceso al máster, podrás convertirte en un profesional, tener una titulación universitaria si quieres y empezar un nuevo camino como profesional dentro del mundo del SEO. Ujú. Y ahora sí, si queréis, pasamos a las preguntas. Los que queráis ya apuntaros al máster, tenéis el enlace en el chat. Aquí tenéis desde 333 euros al mes. Creo que estos son 12 pagos de 333. Ujú. O un pago único, que no recuerdo cuánto es. 3.500. 3.500 euros, que tiene descuento si haces pago único. Y ya está. Pediros disculpas si habéis tenido problemas durante el directo. Hemos petado la plataforma. De hecho, a mí ya hace mucho rato que me pone que hay 4.000 y pico personas. No sé cuánta gente hay en tiempo real. El chat casi no se ha movido, así que seguramente también estaba petado. Ahora está entrando algún mensaje. Con lo cual, a mí no me entran mensajes. vamos a intentar resolver alguna de las dudas que entran, ¿vale? Que son pocas. Con tanta gente en el chat estoy seguro que hay muchos más mensajes. Pero bueno, lo importante es que hemos podido dar la clase. Si alguno ha tenido problemas para visualizarla, recordad que mañana os va a llegar en el email, lo vais a poder ver a vuestro ritmo, ¿vale? Que llevamos aquí mucho rato. Es imposible responder preguntas, a mí no me llegan, ¿eh? Sí, a mí me llega alguna, voy a intentar leerlas. No, déjalo así. Deja esto así. Igualmente, si no, mañana pensad que podemos seguir haciendo preguntas, ¿eh? Dice Sebastián, excelente clase la de hoy. Muchas gracias. La verdad que ha costado, pero hemos podido acabarla. Le he dado a recargar y creo que lo he petado. Es error, no tenías que hacerlo. Porque yo, como más o menos me está yendo y no he tocado nada para que... Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? El replay lo tendréis mañana en el email, ¿vale? Dice Victoria, encantada de abrir la mente y que vosotros me acompañéis. Gracias, Victoria, se agradece porque hoy especialmente ha costado un poco. Dice Lester, lo bueno es que tenemos el replay para repasar los apuntes. Seguramente haga falta, porque llevamos aquí mucho tiempo. ¿Qué opinan de Answer the Public como herramienta SEO? Pregunta Victoria. Yo la conozco, Answer the Public. ¿La has usado? Yo también. Es una herramienta que básicamente lo que te hace son permutaciones entre las preposiciones de cómo, cuándo, por qué y diferentes palabras clave. No creo que sea una herramienta realmente potente. Ya sé que también Neil Patel la compró. Pero no es nada que no puedes hacer tú con cualquier concatenador y sin tener que pagarla. Uh-huh. Y lo siento, pero es así, lo pienso. Aunque Neil Patel sea colega mío, no creo que sea una herramienta que valga la pena comprar hoy en día. De la otra forma que os he dicho que Aversages sí que creo que es una muy buena herramienta, Answer the Public es muy básica para un profesional. Además, si es para encontrar sugerencias de keywords, solo te ayudaría con la parte informacional, ¿vale? Para keywords transaccionales con Answer the Public no las vas a encontrar. Para hacer una estrategia de contenidos, bueno, te puede dar ideas, pero creo que la parte de las sugerencias te la da, lo que no te da es el volumen, pero bueno, si pones Google Suggest y cosas así, hay un montón de herramientas que hacen lo mismo, ¿vale? Dice Alexander, si un proyecto SEO es a medio o largo plazo, ¿cómo sabes si la estrategia SEO es la acertada? Pues haciendo una buena auditoría. O sea, precisamente teniendo unos conocimientos sólidos de SEO, aprendiendo de gente que sepa más de SEO que tú y que tenga más experiencia, hacer bien todo el análisis para que sea lo menos subjetivo posible, ¿no? Tú haces un análisis que se basa en datos, revisas la web respecto a las directrices de Google, paso por paso, todo lo que hemos dicho, le metes esta cantidad de horas, hostia, al final de la auditoría sabes mucho sobre el proyecto, sobre el sector y tienes mucho conocimiento para poder proponer la mejor estrategia posible para ese proyecto. Evidentemente, dentro del SEO, cada persona tiene su forma de trabajar, puede priorizar una cosa o la otra, eso queda más a cada uno donde quiera poner el foco, pero al menos tendrás
un análisis 360 del proyecto con todos los errores y todo lo que hay que corregir. Lo que hay que corregir. Tú si priorizas una cosa o la otra, al final, tarde o temprano, estarás corrigiendo todo lo que está mal en ese proyecto, con lo cual tienes que acabar teniendo impacto, ¿vale? Precisamente lo que decía. Hacer una buena auditoría es de donde sale la estrategia SEO, ¿no? Porque al final, con todo ese análisis vas a proponer un plan de mejoras a lo largo de los meses. Esa es la mejor forma de hacer una estrategia SEO acertada, que la auditoría sea muy buena. Una duda, primero les cobran la auditoría y luego cobran el proyecto. Dependerá de la empresa. En VIXEO no. Nosotros, la propuesta, sí que hay un precio diferente para la auditoría que luego el mes a mes de la implementación, pero se hace la propuesta desde el inicio y luego cobramos cada mes. Pero bueno, esto cada empresa tendrá su forma de facturar, ¿no? Nos pregunta también Alexander. Con todos los cambios que hay, ¿cómo puedes garantizar que la estrategia de hoy será efectiva para mañana? Pues porque en el SEO, aunque hay muchos cambios, las buenas directrices duran mucho tiempo, ¿vale? O sea, es que siguen siendo las mismas, desde siempre. Al final es solo... O sea, ¿cómo te vas a equivocar haciendo una navegación en tu web que esté atacando las palabras clave transaccionales? Es imposible. Es decir, si tú haces una buena auditoría, tú tienes un buen criterio SEO, tienes experiencia, vas a hacer una buena estrategia. Ya está, no hay más. ¿Que puede ser un 5% mejor? Bueno, ahí es donde marcan la diferencia los diferentes SEOs, ¿no? Pues a lo mejor uno es más bueno con una cosa que otra, puede ser, pero al final, si haces una buena auditoría, tienes un buen conocimiento y experiencia, no te puedes equivocar. Es que no te puedes equivocar, pero hace falta esa auditoría, hace falta saber hacerla bien, ¿no? Pero es así de sencillo. Es decir, el SEO se puede hacer bien. O sea, yo tengo la certeza de enfocar bien un proyecto si tengo la información necesaria. Y esto lo hace, pues, ser un profesional. Esa es la diferencia entre un amateur y un profesional. Saber hacer las cosas de forma profesional, hacerlas bien. Es como decir a un abogado si va a hacer una buena defensa de su cliente. Pues si se conoce todo, se conoce las leyes, se conoce lo que ha hecho ese cliente, vas a poder hacer una buena defensa. Pues con el SEO igual. Si te conoces el proyecto, te conoces la competencia, te conoces el sector y sabes de SEO, vas a poder hacer un buen trabajo. Ya está, no hay más. O un médico cuando va a operar, coño, pues va a intentar salvarlo. No es cada vez que va a operar a alguien va a decir, pues no sé si me va a salir bien o mal. No, hombre, no. Eso es el conocimiento y la experiencia. Claro, una forma de no hacer una estrategia SEO ineficiente o que no va a funcionar es precisamente no pensar que una auditoría es descargar el informe de SEMrush, no pensar que una auditoría es seguir lo que te dice Yoast o corregir titles y meta description, ¿no? Por eso, de ahí el inicio de la presentación y lo importante de este trabajo, ¿vale? Nos preguntaban por aquí, tenía una pregunta, un segundo. ¿Qué opinábamos sobre los contenidos generativos, sí, ¿no? Venga, voy a responder esto porque es que primera que de esto hemos hablado mucho ya en el podcast. Dentro del máster hay un módulo entero dedicado a la inteligencia artificial y Joel, te lo voy a resumir en muy sencillo. Tú piensa, si se acaba el SEO, se le acaba el negocio a Google. ¿Tú crees que Google, una empresa gigante que factura millones, va a hacer que el SEO desaparezca? ¿Va a hacer que las webs dejen de tener tráfico orgánico? No. ¿Va a tener un impacto? Seguro. Como ha tenido un impacto los rich snippets, como ha tenido un impacto el resultado cero. ¿Tú sabes la cantidad de webs nicho, ahora que estás hablando de nicheros, que Google se ha cargado en los últimos años? Muchísimas. Desde que yo empecé, en los inicios había un montón de webs diciendo, por ejemplo, webs que eran cuantocobra.com y te ponía cuánto cobra Ronaldo, cuánto cobra, porque la gente lo buscaba mucho eso. ¿Qué hizo Google? Pues hizo un resultado cero en el cual directamente te enseñaba el resultado. Evidentemente van a cambiar las cosas, pero hay tanto tráfico orgánico en el mundo y depende tanto Google de esto que evidentemente no va a acabar con el SEO. Estoy escuchando que el SEO se acaba desde que empecé en el SEO. Por favor, es normal que haya evolución, que hayan cambios, pero los SEOs tenemos que estar formándonos constantemente y aprovechar estas nuevas herramientas en nuestro beneficio. Nosotros, por ejemplo, estamos aplicando ya la inteligencia artificial a diferentes procesos dentro de nuestra agencia. ¿Por qué? Porque nos da una ventaja competitiva sobre las demás agencias que no lo hacen. ¡Punto! Y ya está. Y así tiene que ser y así seguirá siendo. Entonces, ¿algún día acabará el SEO? No lo sé. ¿Algún día desaparecerá Google? No lo sé. ¿Algún día explotará el sol?
Puede, no lo sé, pero es absurdo que cada vez que haya un cambio o una evolución, todo el mundo se asuste de se acaba el SEO. Pero si cada vez hay más demanda de SEO, cada vez el tráfico de Google año tras año aumenta. No te lo digo yo, puedes mirar estadísticas. El tráfico de Google cada año aumenta, señores. Así que, por favor, poned las cosas en contexto, ¿vale? Viva la IA, y te lo digo yo que soy SEO. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a hacer mejor SEO. Punto. Ya está. Ahora, cunde pánicos van a haber siempre, pero esta es la respuesta que te da una persona que se dedica a esto, un profesional. Y por favor, haced un clip de esto que acabo de explicar, ponedlo en un short y que lo vea todo Cristo ya, porque estoy cansado de responder esto. De hecho, un buen ejemplo también respecto a esto, a todo lo que pasó con ChatGPT y todo el hype que hubo, es que precisamente están cayendo los usuarios de ChatGPT, que no digo que no vuelvan a remontar, ¿vale? Pero ¿os acordáis cuando Bing metió ChatGPT, que fue como, ¡guau! Bing va a superar a Google, todo el drama que hubo? Bien, en ese momento, o sea, antes de la IA, la tasa de mercado, la cuota de mercado de Bing era dependiendo del país, entre un 1 y un 3%. Con el tema de la IA, cuando la metieron, subía un 10%, ¿no? De todo el mundo, Bing es el nuevo buscador, ¿no? Es lo mejor, tiene IA. A los 2 meses volvió a bajar entre el 1 y el 3%. Y ahora mismo está usando Bing la misma gente que lo usaba en 2019. Con lo cual, sí, mucho ruido, mucha expectativa. Al final todo se ha quedado como estaba antes, ¿vale? Nos preguntan, ¿dónde puedo ver de nuevo el live? Te llegará mañana al correo, ¿vale? Y si te parece bien, no está entrando mucho mensaje porque esto está todo reventado. Vamos a intentar responder un par de preguntas más y nos vemos mañana a las 5. Yo por mí, Javi, lo dejo aquí, que mañana vamos a tener otra sesión, que vengan Sí, todos total. mañana y volvemos a hablar. Pero bueno, ya para responder los pocos mensajes que nos están entrando, nos pregunta Juan, ¿cómo plasmáis la auditoría al cliente? Nosotros hacemos presentación en videollamada, donde mostramos todos los slides con toda la información y luego los enviamos con todos los anexos que hemos dicho antes, que normalmente la mayoría van a estar en Excel, aunque también pues, los mockups son PDFs, etcétera. Hay un montón de tipos de documentos, ¿vale? Y nos dice Miquel que para qué procesos es recomendable o no el uso de la inteligencia artificial. Entonces, Miquel, te derivo al podcast en el que hablamos de ChatGPT 3.5. Ahí, literalmente, hablamos de lo que se puede hacer con IA y lo que no se debería hacer, ¿vale? Y, bueno, nos vemos mañana a las 5. Perdonad los problemas de hoy. El problema es seguramente haber sido tantísima gente, pero se ha podido dar la clase, que era lo más importante. Lamentamos no haber podido leeros a muchos de vosotros, pero nos vemos mañana a las 5 y vamos a solucionar los problemas para que vaya mucho mejor. Y felicitaros a todos porque habéis sido casi 5.000 personas durante 2 horas. Alucinante. Pues a ver, que quizá ha habido más y brutal. no nos sale la info. Me llena de orgullo que estas cosas pasen y nada, mañana nos vemos. Todos los que queráis emprender este camino, este bonito camino que es el SEO profesional, pues mañana os vamos a presentar nuestro máster y cualquier duda que tengáis la podemos responder ahí. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, gente. Sois unos campeones. Chao. Un abrazo a todos.